buenas tardes. Voy a hacer una muy breve presentación de, esta es la segunda jornada de ENSO. Es un proyecto que empezó el año pasado, que, para los que no lo sepáis, pues son unas jornadas dedicadas a reflexionar y aprender en torno a la producción de música electrónica y arte de vanguardia. Nos movemos siempre alrededor de la tecnología y la música como eje principal. Este proyecto nace de un colectivo que nos hemos rebautizado a partir del evento como ENSOLab, que es un colectivo que tenemos residencia aquí en Las Cigarreras, que es como nuestra casa y el sitio al que nos sentimos como muy vinculados, que es un colectivo que reúne artistas sonoros, músicos, productores, discjockeys, gente que en realidad comparten como inquietudes acerca del aprendizaje y la investigación en torno al mundo de la música electrónica en todos sus aspectos, en todos sus ambientes. Este año hemos decidido concentrar las jornadas en 3 días que empiezan hoy con esta jornada abierta, para la cual arrancamos con esta mesa abierta que ahora Antonio os presentará a nuestros ponentes. Creemos que una primera apertura de lujo. Mañana ya empezaremos realmente el programa. Empezamos con esta mesa abierta, luego a las 8 hay un concierto de Dualize, un dúo alicantino, y luego a partir de mañana ya empezamos con la sesión de masterclass, seguidos luego de directos, cuando acaben las masterclass. Tenéis el programa tanto en la página como en los flyers en los programas. Ya está. Darle la palabra a Antonio, que es la persona que va a moderar la mesa y os va a presentar los ponentes. Muchas gracias a todos y esperamos que disfrutéis. Él era Juan Carlos Castro, que se le olvida decirlo, persona de la Junta y organizador, junto a Javier García Fernández, a Juan Car Cembreros, que está por ahí arriba, a York, que no lo veo, y pues muchas gracias a toda la organización, al equipo técnico, que colaboran con nosotros muy gentilmente. También dar las gracias a los ponentes, porque realmente es un lujo, como decía Juan Carlos. Creo que cuando nos pusimos a preparar esta mesa abierta sobre papel, elegimos y hemos conseguido lo que queríamos, o sea, traer a gente muy interesante, y yo creo que es un lujazo tenerlos hoy aquí, y más a estas horas, que son horas de café. Voy a pasar a presentarlos. Yo soy Tony Johnny, la gente que me conoce ya sabéis que me dedico a radio, a hacer muchas cosas relacionadas con la prensa musical, pero vamos a presentar a los realmente protagonistas. Hablamos de mesa abierta, y cuando hablamos de mesa abierta quiere decir que yo voy a moderar, ellos van a hablar, vosotros vais a preguntar, y entre ellos también se puede preguntar. Pasamos a Javier Blánquez. Yo creo que poca gente no lo conoce. Para mí es un historiador musical, aunque antes se lo decía y me miraba así como diciendo que falta mucho, pero yo creo que para mí lo es. Crítico y periodista musical, escritor de Loops 2, recientemente, aparte de Ten Spirit, que es un libro que se habla poquito, pero a mí me gustó mucho. También tenemos a Clara Gari, para mí es una de las pioneras de este tipo de estilo musical ya en los 70. Fue cofundadora de la Orquestra del Caos y es directora de la Nau Cloquea. Cloquea. Bueno, sí, sabía que le iba a decir mal. Y luego tenemos a Hal 9000, como él dice, el Hal de Valencia, no es de Barcelona, que es periodista también, o has trabajado en prensa, es productor, ha sido productor de publicidad, es programador de festivales y aparte es programador de un festival que es, yo creo que ya empieza a estar un poco hermanado con eso, que es el Volumens, que se celebró recientemente en Valencia. Sin daros más la chapa, porque yo aquí no soy absolutamente nadie y son ellos, vamos a pasarle el micro a Javier para que explique. Ya tengo. Bueno. Tengo el micro al estilo Madonna. Es que este año tenemos un nivel muy alto. Hay nivelazo. Me siento así como un poco, ¿sabes?, de Blonde Ambition, sin pelo blond ni nada, ni ambición, pero sí, me siento... Pues Javier nos va a explicar su experiencia dentro de la cultura de vanguardia y la música electrónica. Bueno, a ver, mi experiencia es simplemente la de un fan más, porque yo, en realidad, de conocimientos musicales en su ejecución, pues tengo poquísimos. Como siempre digo en broma, yo lo único que sé tocar que hace música es el timbre de la puerta. Es decir, no tengo ningún conocimiento más allá. Soy un negado para el solfeo, soy un negado para la producción, pero como ocurre, también se puede estar en la música del otro lado, escucharla, intentar analizarla, intentar comprenderla, compartirla, y al fin y al cabo ese es el camino que
que tomé yo, es decir, como un fan más, alguien que en un momento dado empieza a gustarle la música, le empieza a interesar un tipo de música en particular y eso acaba siendo una especie de camino a lo largo de la vida, ¿no? La vida, como se dice comúnmente, da muchas vueltas, te lleva por muchos lugares, pero la música evidentemente es algo muy importante y llega un momento en el que también se convierte en parte de tu trabajo, no como creador, pero sí como difusor o como persona que reflexiona alrededor de ella. Entonces, yo he sido periodista musical, no diría tanto historiador, a pesar de que los 2 volúmenes de Loop se presentan como un libro de historia de la música electrónica, lo que pasa que nuestro tono, porque la primera parte es un libro colectivo, siempre quiero remarcarlo, no es un libro mío, es un libro mío como editor junto con Omar Morera, pero no es un libro mío como autor. La segunda parte, la continuación, sí que lo es, pero yo lo he escrito desde mi estilo, desde mi conocimiento, que es más el de la crónica periodística. Es decir, yo soy periodista, es lo que he hecho siempre, es lo que sigo haciendo. He tenido una etapa en mi vida en la que he sido periodista musical especializado y ahora estoy en una etapa en la que soy periodista a secas y se hace lo que se puede, porque el sector este también está en transformaciones y digamos que tristemente la música sigue interesando muchísimo a la gente a la que nos gusta y venimos a eventos, vamos a conciertos, pero en los medios de comunicación la música está en un momento delicado. Entonces esa es mi experiencia. Mi experiencia pasa por empezar a descubrir, interesarme y llega un momento en el que compartes con tu círculo más cercano y finalmente acabas compartiendo con gente a la que no conoces y con la que nunca has interactuado porque lo haces a través de un programa de radio, a través de un texto periodístico, a través de una revista, etcétera, etcétera. Yo lo que sí que es cierto es que en el momento en el que a mí me empezó a interesar la música, yo a una edad ya más o menos temprana ya tenía más o menos claro qué era lo que me gustaba y lo que me interesaban eran los sonidos raros. Era aquello que encontraba inusual. Yo nunca tuve una especie de gusto particular por el formato de canción. No quiero con esto decir nada en particular, simplemente a mí el formato de canción como oyente no me estimulaba, pero sí que me estimulaban las secuencias rítmicas, me estimulaban las texturas extrañas, aquello que no identificaba con un sonido orgánico. Y esto poco a poco me fue llevando a la música electrónica después de muchos ires y venires, porque yo provengo de una familia humilde, sin ningún tipo de conexión con la cultura. Lo más que había en mi casa musicalmente hablando era la guitarra que tocaba mi padre de vez en cuando y bastante mal, y algunas cassettes, y todo en un ámbito muy flamenco, rumbero, y fue como casi prácticamente como algo inesperado que a mí me empezara a llamar la atención eso, ¿no? Porque no había ningún tipo de tradición en mi música, pero en mi familia. Pero bueno, fui picoteando aquí y allá y poco a poco empecé a descubrir una serie de sonidos de manera muy azarosa, hasta que aquello lo identifiqué como música electrónica sin ningún tipo de conocimiento, ningún tipo de guía de ninguna clase. Fui investigando un poco más allá, a trompicones, y me introduje en todo esto pues alrededor del año 94-95. Ya estaba un poquito más metido, ¿no? Cuando empecé la universidad conoces a gente nueva, gente fuera de tu ámbito, de tu instituto, de tu barrio, donde básicamente lo que había era mucho adolescente aficionado a las discotecas de extrarradio de Barcelona, aquella época, los maquineros, ¿no? Aquella etapa ya terminal, ¿no? y degenerativa, ¿no? de la noble ruta del bacalao de Valencia, pero que cuando llega aquello, la etapa terminal en Cataluña se hace peor, ¿no? Entonces era lo que había en mi adolescencia. Fue bastante traumático, es que me pilló una etapa muy mala para introducirte en música electrónica, porque lo único que había en la radio eran aquellas cosas, ¿no? Pontaer y cosas así, todo horrible, ¿no? Pero bueno, por suerte amaneció el sonar en Barcelona y eso nos sirvió a muchos, ¿no? como una especie de faro para guiarnos, y a partir de ahí pues fui picoteando, fui comprando, fui escuchando, fui hablando y poco a poco fui construyendo mi mundo alrededor, y luego eso ya en el momento en el que empecé a trabajar como periodista a una edad todavía muy tierna, pues ahí se fue abriendo el camino. Esos son mis orígenes, el resto pues es ya simplemente profundizar, ir a más, encontrar tu camino, comprender y seguir hablando con gente. Viviste la etapa difícil. Yo creo que todos los que llegamos a los 40 o llegamos a pasarlos, creo que la soportamos, ¿no? Aquella época de que el bacalao lo influía todo. Sí, a ver, luego visto con perspectiva, pues evidentemente se relativiza todo y lo escuchas con oídos distintos, y posiblemente ahora escuchas aquella música de aquel momento y igual no te horroriza tanto, pero yo la verdad es que lo pasé mal porque era como una especie de discurso dominante, al menos en mi entorno. Es decir, si conseguías escapar de aquel entorno, evidentemente
podías huir de aquella música, pero yo es que estaba en el instituto, en una zona periférica de Barcelona, es decir, ni siquiera la gente que yo tenía a mi alrededor tenía un conocimiento musical, es que ni siquiera tuve ni padres que me abrieran caminos, ni tuve tíos intelectuales, ni tuve algún tipo de mentor, simplemente tenía a mis compañeros a mi alrededor, que en realidad era gente a la que la música le interesaba poco, que iba a las discotecas, pues a lo que se iba a las discotecas cuando tenías 16, 17 o 18 años, que era a ver si conseguías ligar, ¿no? No había Tinder, no había nada de eso, había que picar piedra in situ, había que... y también, bueno, pues evidentemente se iba pues a beber, a experimentar con las drogas, quien lo hiciera, ¿no? Entonces, claro, a mí aquello no me interesaba en absoluto. A mí me interesaba la música, había descubierto que había ahí fuera algo, ¿no? De una magnitud importante, con un tipo de sonidos que a mí me habían empezado a llamar la atención, pero lo único que escuchaba era como lo más vasto, lo más burro, lo menos labrado, ¿no? Entonces es como es saber que, ¿no? que ahí fuera hay un tesoro, pero lo único que haces es hurgar en un vertedero. Aquello fue, digamos que bastante frustrante, y ahora lo ves con cierta indulgencia porque, bueno, en realidad es una etapa muy particular de la historia, en un momento muy concreto y en un lugar muy concreto, pero claro, fue el que nos tocó vivir, y entonces aquello te estaba, pues digamos que ocultándote lo que de verdad valía la pena, o al menos lo que tú estabas buscando. Yo en aquella época estaba buscando, sin saber que existía, pues desde Aphex Twin a Orbital, a The Orb, a un montón de cosas, ¿no? Entonces, en el momento en el que consigues encontrar, ¿no?, la manera de entrar en ese otro mundo, ya se te abre otro universo de posibilidades. ¿Y cómo accediste? ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste un disco que decías, hay más dentro de la electrónica? ¿O esto es la electrónica y lo que estoy viviendo es otro estilo? A ver, dos etapas, ¿no? Está primero la etapa aquella virginal, donde en realidad no sabes gran cosa. Es decir, yo si te digo, si me preguntas cuáles son tus primeros recuerdos, ¿no?, como ser humano, ¿no?, que empieza a tener conciencia de las cosas y que lo identificas con música electrónica, pues hay 3 o 4, ¿no? Es decir, recuerdo haber escuchado muy de pequeño el disco Oxygène de Jean-Michel Jarre, que creo que es una puerta de entrada para mucha gente, al menos de mi generación. Es un disco que estaba en todas las casas, es un disco que se vendió muchísimo. Aquel disco llegó vía Francia, porque por parte paterna tengo familia en Francia, ¿no? Entonces sería como el año 78, 79, es decir, ni siquiera era un disco nuevo, pero bueno, en aquella época, una distancia de 4 años, pues en realidad era todavía una novedad, ¿no? Y es algo que sonaba ahí. Y aquello, que era un recuerdo muy latente, lo conecté años después, cuando se emitió un concierto de Jarre en televisión española, en la 2, el famoso concierto de Londres, en el puerto de Londres. Y entonces, digamos que ahora digamos que me resulta a veces un poquito ridículo ciertas cosas, ¿no?, que tenía este señor, ¿no?, esa especie de pompa, esos teclados luminosos y tal, pero claro, lo ves esto con 10, 12 años y te impresiona, ¿no?, los láseres, y dije, vale, esto está bien, y eso lo conectaba con otros recuerdos primerizos, como es haber escuchado Italo Disco en discotecas de pueblo. Me gustaba aquel sonido, las canciones eran tontas, pero el sonido, la textura del sonido era algo que a mí me llamaba. Y luego también hay un momento que también por generación seguramente mucha gente lo compartirá, que es la serie documental Cosmos, de Carl Sagan, que había muchísima música de Vangelis y tal. Y entonces, bueno, aquello a mí me tocó de alguna manera, pero yo no sabía qué era lo que me había tocado, ni sabía qué era eso. Es más tarde cuando empiezas a conectar algún recuerdo vago que tienes, cuando vuelves a escuchar la música de manera accidental y empiezas a indagar, empiezas a buscar. En aquella cinta de Oxygène que yo tenía en casa, aparte era muy curioso porque antes de que empezara el disco había grabado otra pieza, que a mí me gustaba mucho. Era como muy rítmica, muy melódica. Luego descubrí que aquella pieza era Europe Endless, de Kraftwerk. Yo no estaba escuchando Kraftwerk continuamente sin saber quiénes eran Kraftwerk. Entonces yo ya sabía que aquello me gustaba y yo aquello ya lo veía como algo que era un sonido con el que yo me identificaba y del que quería saber más. Y no era consciente de que estaba escuchando posiblemente uno de los fundamentos, ¿no?, de todo esto. Estaba escuchando el comienzo de Trans Europe Express, que es un disco que para mí pues, es importante en mi vida, quizá no es, pero que me gusta de principio a fin, sí, ¿no? Y así es como más o menos te vas construyendo la biografía, cada uno tiene la suya. La mía no es especialmente épica, no es que aquello yo con 10 años ya fuera amigo de Richard T. James y me pasara sus maquetas, no era esa, no hay ningún tipo de épica en ese sentido, pero bueno, también es eso, el saber que hay algo que te está llamando y perseguirlo hasta que lo encuentras. Hablamos de los años 70, y ya en los años 70 Clara creo que estaba ya con la orquesta.
¿O estabais empezando, no? No, la orquesta se fundó en el 95. Ah, en el 95. Sí. Pero tú en los 70 ya estabas haciendo cosas, me dijo. Sí, pero de otro tipo, no musical. Pero tú viviste esto mismo que está contando él desde otro punto de vista totalmente diferente, porque, claro, obviamente ya estabas metida en la escena. Sí, lo que pasa es que yo en los 70, bueno, no estaba en esto. Tenía 17 años y bueno, estaba empezando a ver el mundo, empezando a conocer, medio metida en política, con toda la historia del final del dictador, también un tiempo estudiando en Bruselas, en un mundo con muy poca información, que no teníamos libros, no teníamos nada, y ya el tipo de música de la que habla, ya para mí ya hubiera sido de máster, ¿no? Nosotros oíamos Pink Floyd y ya era mucho. En los 70. Después ya hubo pues la transición y todo eso, y de hecho el mundo en el que yo me he movido como actora, como artista, pero también como agente, ha sido en los 90, no en los 70. ¿Y cómo empieza todo? Porque pasas de estar en Bruselas, ser una activista política, poco a poco te vas... Bueno, metiendo... todo empieza un poco... Yo estaba muy metida en el mundo de la educación contemporánea, de la educación para el arte, y con la Caixa, precisamente, y bueno, de repente como cada vez más desesperada, más aburrida, más triste, porque en realidad todo era como de fachada, y la educación es un mundo que, bueno, ahora ha cambiado mucho, pero en ese momento era todo como de segunda, como de baratillo. Y entonces, pues ya al final, aquello que dices, necesito un cambio, y empezar a entrar en el mundo de la cultura como actora, como performer, como escritora, como cantante y como también pues como músico, pero sin tener tampoco recursos técnicos. Y también como gestora, en un mundo en el que no había gestores para la cultura, porque estamos hablando eso, de los finales de los 80, en que la gestión pues era la gestión de las gestorías, o la gestión, a lo mejor había todo un mundo ya montado de managers y de movimiento para la música comercial, pero en el mundo nuestro experimental no había nada, y entonces pues es empezarte a inventar como artista tus propias estructuras y a partir de tus propios valores, ¿no? Y ahí quedó todo como mezclado, o sea, lo que es la creación y lo que es la gestión, de manera que, de alguna manera, las dos cosas crecen juntas hasta el punto de que no sabes si tu obra es tu gestión o si tu gestión es tu obra o la obra de tus compañeros o tu centro, el que has fundado o tu obra, ¿no? Lo cual te libera, en cierto modo, te libera, entre comillas, de una cosa que a mí personalmente me resulta muy difícil, aunque para otros es precisamente el camino, que es la profesionalización técnica. O sea, yo me ha gustado siempre cantar, pero no me gustaba la técnica vocal, me ha gustado siempre el vídeo, pero me aburría mortalmente la tecnología de las maquinitas, me gusta escritura, pero sin entrar en cosas tampoco demasiado de versificación ni de lenguajes, o sea, intentar abrir, intentar siempre hacerlo de una manera global. Entonces, por ese camino, pues en cierto modo lo consigues, ¿no? Dices, bueno, voy a inventar una manera nueva en la cual mi vida es mi obra. Y un poco ha venido así, ha venido así. ¿Y en la actualidad estás en Barcelona? No, estoy en el Empordà. En la provincia de Girona. Fundamos con José Manuel Berenguer en el 96 un centro, ahora lo llevo yo sola, un centro que se llama la nave Coclea, Coclea que significa caracol y es una referencia a la espiral logarítmica, a la serie de Fibonacci, la regla de proporción áurea, y este centro es muy interdisciplinar y se ha dedicado todos estos 22 años pues a la experimentación en arte sonoro, a la experimentación en performance, en artes visuales y también un poco en poesía, literatura, etc. Y entonces ahí ha habido pues cantidad de historias, momentos con muchos medios y muchas posibilidades, una gran crisis económica después
Y bueno, también de la crisis a veces sale la creatividad e inventas cosas nuevas. Y bueno, de todas maneras, ¿puedo apostillar lo que ha dicho Javier? Hombre, claro que puedes. Por Porque mi parte, sí. Sí, y por la nuestra. a mí me encanta hablar de mí, pero lo que él ha dicho me ha hecho pensar en una cosa que creo que es muy importante. Yo conocí, que ya está muy diluido, un mundo de música ellos se llamaban electroacústicos, no electrónicos, acusmática, que venía de un movimiento internacional súper mínimo de los años 50, que se había creado en torno a los laboratorios de las radios del mundo, porque en los años 50, 60, pues no había digamos, pues más máquinas que esas. Unas radios muy buenas, porque además no había tele, con lo cual la radio era muy potente, con unas máquinas para grabar y unos micrófonos y unas cintas, etcétera, etcétera, que permitieran la investigación, ¿no? Y ahí vino pues todo Schaeffer, Henry, en fin, todo lo que es el mundo de la música electroacústica de los años 50-60. A partir de ahí eso se extendió, pues había pues el laboratorio, la radio de Colonia, la de Frankfurt, el GMB de París, el GMB de Bourges, etc. Y aquí, a pesar de la pobreza y del problema de la dictadura y de la pobreza con la que asumimos la transición, pues también se crearon esos focos, ¿no? Principalmente dos grandes focos, uno en torno del Reina Sofía, en Madrid, otro en torno de Fonos en Barcelona. Yo el que conocí bien era el de Fonos. Y en Cuenca, ¿no? Gente, en Cuenca también. En Cuenca también, es verdad. En Cuenca también, aunque a Cuenca estaba todo en torno de una persona. A Cuenca se iba, Ya. En Cuenca no vivía nadie. A Cuenca se iba a residir, a hacer una residencia, pero bueno, sí es verdad, en Cuenca también, y luego ya en Valencia y en otros sitios, ¿no? En Santiago de Compostela. Entonces, lo que creo que es muy interesante es que esa gente venía de una formación muy, muy alta, técnicamente, por ejemplo, de ingenierías, y si no, pues del conservatorio, de control y dominio de un instrumento con muchos años de experiencia, y además todos ellos con una cobertura teórica muy grande. O sea que muchísima filosofía, muchísima psicología, mucha interdisciplinariedad humanística. Y además, como los aparatos estaban en esos sitios y no en casa, porque nadie podía trabajar en casa, había mucha comunidad. Había mucha comunidad, o sea, los artistas iban todos los días a Fonos, todos los días al Reina a trabajar, y entonces todos los días hablaban entre ellos de su obra, o al GMB de Bourges o a París, ¿no? al Pompidou. Y ahí había una comunidad muy fuerte, que a veces incluso se reunía en torno a un maestro, como era el caso de Gabriel Brenchitz. Pero también había una distancia tan grande respecto del mundo que era autista, porque, por ejemplo, en Fonos, en la Fundación Miró, ellos hacían su obra y tal cual. Cuando ellos tocaban en el auditorio de la Miró, solo estaban ellos y sus novias. Endogamia. Sí, porque además todos eran chicos menos una. Y luego estábamos las novias de público, y ellos que se levantaban, pasaban su obra y venía el otro, ¿no? Entonces, claro, eso tenía un punto ahí de que por algún lado tenía que explotar, y yo creo que explotó gracias a que los aparatos empezaron a popularizarse, ¿no? Gracias a que, aunque no era lo mismo, todo el mundo empezó a tener su amiga y su no sé qué, y después pues a aceptar un MP4 o un MP3 que parecía un pecado mortal, porque la verdad que se ha perdido, pues, se ha perdido calidad, pero bueno, no se me oye bien. Es que tienes el micro muy... Muy cerca, muy lejos. Bueno, pues eso, ¿no? Que de algún modo, que es lo que le contaba el otro día a la periodista que me llamó por teléfono para entrevistarme, se expandió gracias al abaratamiento de los costes, pero se perdió un poco esa comunidad, que ahora yo creo que se está recuperando de otra manera, gracias primero a que todo es más grande y que vuelve a haber pequeños grupos, segundo, gracias a la interdisciplinaridad, a que hay movimientos en todas partes, como por ejemplo ahora aquí,
que se vuelve a recuperar, pero que se ha pasado una etapa de mucha soledad, de mucha contradicción, porque de mucha popularización de la música electrónica y, por otro lado, de mucha soledad, de que no es como aquello, ¿no?, en que todo el mundo se reunía en torno a una escuela. Y creo que eso es muy importante, sobre todo en el Estado español. Pero realmente la música electrónica, cuando se empieza ya a conocer, lo decía bien Javier, aquí en España es cuando el bacalao explota, ¿no? Y Hal, que es de Valencia, nos puede hablar bastante bien. Yo creo que las dos etapas, ¿no? De aquella etapa que era un poco la unión de toda España en Valencia, en discotecas como en Barraca y demás, donde se escuchaba todo tipo de música, desde el New Order hasta los Smiths, pasando por Funky, con Carlos Simón, Rafa Lara, etcétera, etcétera. Y ya luego la eclosión, ¿no?, de la música. Yo creo que dentro del bacalao hay que distinguir, yo por lo menos lo intento distinguir, que es los 80 y los 90, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Los 80 es la efervescencia, la novedad, la importación de música que no venía hasta ahora. Y yo siempre quiero recordar también que cuando surgió el bacalao, que fue principios de los 80, y quizás la explosión fue a través de Fran Lenaers en Spook, cuando empezó a mezclar distintos estilos musicales, electrónicos y no, con guitarras también, ¿no? En el 84, hacía 10 años que había muerto el dictador. España estaba que quería todo lo nuevo y Valencia lo quería más todavía con intensidad que el resto de España, quizás por la tradición musical que aquí, en todo lo que es la costa mediterránea que hay, ¿no?, de bandas musicales, o sea, que hay una riqueza musical que igual en otros territorios españoles no las hay. Pienso que sí que esas dos etapas hay que diferenciarlas, porque están los pioneros y después están los que aprendieron de los pioneros, que pervirtieron un poco lo que es la esencia de aquella. Valencia ha sido importante dentro de la electrónica, sí. Creo que sí que ha sido importante, pero tampoco hay que sublimarla, ¿no? Creo que hay que contextualizarla dentro de lo que cómo se produjo, dónde se produjo y por qué se produjo. Pero no ha creado una escena musical, ni una industria, ni un tejido musical como han surgido en otras corrientes musicales, ¿no?, en otras ciudades. Quizás porque, bueno, se confluyeron ahí unos parámetros más económicos que creativos, ¿no? ¿Crees que el hedonismo es una de las partes por la que la industria musical valenciana, que sí que la había, porque estaba Blanco y Negro, estaba Pin Records, o sea, ya cuando el bacalao se puso... de Valencia. Eso no era Pin Records, no era de Valencia, era Barcelona, ¿no? Sí, pero Blanco y Negro sí. Blanco y Negro no. Blanco y Negro, bueno, ahora está en Barcelona y en su momento. Pero no llegaban a producir, bueno, entonces sí, bueno, sí, eso quiero decir que estaban produciendo un tejido de música, Sonido Valencia o Bacalao con K, ¿no?, que se le conocía. Sí. ¿Crees que realmente duró tanto tiempo? Vamos, quiero decir, ¿a Valencia le costó salir del bacalao? No ha salido todavía. ¿No ha salido? No. Vamos a ver, no seamos realistas. Yo que estoy viviendo en Valencia, aniversario de Chocolate, aniversario de Spook, aniversario de Espiral, aniversario de Barraca, aniversario de... No hemos salido todavía. Yo recuerdo venir en el 2008, 2009 y... Otra cosa es que dentro de lo que es la ciudad o dentro de lo que es la comunidad, pues hay gente como yo yo me considero más activista musical, ¿no? Que siempre hemos buscado lo nuevo, lo interesante, lo novedoso, pero allí hay una dictadura del bacalao que es difícil quitársela de encima. Y ya te digo que si fuera de los 80 yo contento, pero es que lo que están hay una polémica ahora también con unos festivales que se llevan a matar Love 90s, ¿no? Y dices, bueno, los 90s y los 90 fue lo peor de lo peor. Estoy de acuerdo. Fue lo peor. Sí. Pero es difícil hacer cosas diferentes en Valencia, ya que tú eres programador. No, ahora, vamos a ver, los tiempos cambian. No es difícil. Ahora, lo que es que es un poco el día de la marmota, ¿sabes? Es que parece que no hemos salido de ahí. Y es bueno reivindicar ese pasado glorioso.
Pero vivir de rentas tampoco, no creo que sea lo bonito, ni lo realista, ni lo contemporáneo. Pero bueno, ¿consideras que están creando con la historia de la movida madrileña, intentan hacer ahora con el surgimiento del bacalao y el resurgimiento que se le está dando? Creo que se han escrito ¿cuántos libros en los últimos años? ¿3? ¿4? Pues, yo he contado. Se publicó el de Luis Costa, se reeditó el de Oleaque, bueno, se tradujo al español, que no estaba traducido. Oleaque fue el primero. El que sí, claro, yo lo leí en catalán en su momento. Claro. Una de las ventajas, ¿no? Esto del bilingüismo, que puedes leer. Claro. Que podías haber leído el libro de Oleaque cuando mucha gente lo desconocía, ¿no? Y es un libro fantástico, ¿no? Es más ensayo, quizás no es tan sociológico como el de Luis, claro, pero bueno, te muestra una realidad que, al menos para mí, pues era lejana y desconocida, y generacionalmente pues no la había podido tocar. Y luego está el libro de Luis Costa, y no sé si hay alguno más relacionado. Si hay alguno más, yo no lo conozco, pero al menos... Yo escribí algo, pero bueno, dentro de un compendio de historia del rock de la Comunidad Valenciana, pero no era bacalao, era referido a un poco el contexto musical de los 80 y de los 90. Pero crees, como tú bien decías, yo también considero que hay dos etapas. Aunque quizá la segunda etapa la considero un poquito más posterior, que es a partir del 87, 88, que es cuando ya empieza a venir pues todo lo que sale ese Friends, todo Yo para mí es el 92. El 92, cuando ya empieza. El 92 es la fecha clave. El 92 es el estallido del éxtasis, ¿no? Es la crisis de Irak, con la guerra del padre de Bush. Es una crisis económica, no tan fuerte como la que ha habido ahora, pero sí que se dejó de importar música en Valencia. Hasta esa época la importación musical era muy importante en el circuito de disc jockeys y de discotecas. Pero esa crisis lo que hizo es aumentar los precios. Esos precios del vinilo hicieron que, tras el éxito de Chimo Bayo, muchos disc jockeys, productores, salas, dijeron, no, aquí hay un filón. Y dijeron, si este que es un pringao lo puede hacer, vamos a hacerlo todos. Y ahí se apuntaron todos, claro, a partir del 92. Anteriormente estaba Fran Lenaes con Interfront, Megabit, pero yo creo que el detonante fue el 92. Y a partir de ahí es cuando cambió todo. Se aceleró, cambiaron las drogas también, dejó de estar la mescalina, pasó a las pastillas, al éxtasis, y la música degeneró. Y también... Ya en el 92 incluso te diría que hacían Remember de los 80, ¿sabes? Es decir, bueno, si los 80 fueron hace 5 años, me estaban haciendo Remember y lo siguen haciendo. Es algo de locos. ¿Os gusta más el bacalao que el reggaetón? Pues no, yo creo que los estilos musicales, lo importante es la música, o los temas. Sí, pero quiero decir, no es el estilo musical. O sea, hay blues que puede ser bueno, hay jazz que puede ser bueno, o estándar, o mainstream, y yo creo que hay música electrónica que puede ser bacalao, buena. A mí Chimo Bayo, el éxtasis, reconozco que es un buen tema. Vamos, la producción es la hostia, vamos. Otra cosa es que me pongas New Limit, yo qué sé, o el Winfield o cosas así, el bailecito, yo qué sé. Sí, ya como era Eurodance se llamaba eso, ¿no? Sí, eso fue un poquito posterior, porque eso ya era otra onda, ya venía más de Italia, no era como la revisión, ¿no?, del viejo Italo disco, pero en clave rave y house. También había mucho producto escandinavo, ¿no? Corona, Dr. Alban, sí. Technotronic, que eran ingleses, si no recuerdo mal, mucho belga. Bueno, era otra etapa. Lo que pasa que sí, hay líneas de conexión en todo lo que es el submundo rave, ¿no?, de finales de los 80, principios de los 90. Hay una parte que se desarrolla en España, que es principalmente la parte valenciana y la parte ibicenca, pero luego también hay muchos focos de irradiación pues en Gante, en Rotterdam, en Inglaterra, por supuesto, en Alemania. Y entonces ahí hay desde géneros, digamos, más conectados con una tradición más pura, ¿no?, del techno, del house y tal, o incluso del new beat en Bélgica, y hay otras que están conectadas con cosas mucho más duras, más ásperas, más industriales. En definitiva, bueno, es un submundo que se produce ahí, ¿no? Me gustaría, si el público quiere decir algo, que vayan preguntando. Tenemos a Javi ya. Recuerdo que Javier nos tiene que abandonar a las 6:30, que le sale el avión, a las 8. Lo vamos a tener solo poquito tiempo, así que si queréis preguntarle algo... Él. O calle para siempre. Yo, perdonad, a mí me ha gustado un comentario que ha hecho Clara sobre el tema de la gente esta de los años 50 que se reunían en pequeños grupos.
Y me ha chocado un poco lo que has dicho de como que se reunían y que no estaba, que ya una vez que se dejan de reunir en pequeño grupo y se hace como más popular, como que se perdía la esencia de esa historia y tal. Pero choco un poco con eso porque a mí me gustan esas reuniones de pequeño grupo, pero también me gusta que lo que tú haces o que lo que hace la gente se divulgue y se conozca. Y no todo el mundo va a ir al mismo ritmo que el tuyo, ¿no? Con lo cual esos pequeños secretismos están bien, pero creo que ahora, hoy en día, Totalmente de acuerdo. La necesidad de compartir, que compartir es sabiduría para todo el mundo. Mucha gente se guarda esas pequeñas cosas. A mí me ha pasado hace poco preguntándole a un profesional sobre una técnica que mostró en un festival que estuve hace poco y se la guardan y me da una rabia eso, tío. Te estoy preguntando, o sea, tío, yo no voy a hacerlo igual que tú, digo, ¿qué más te da que no sé, lo bonito de que alguien se haya implicado en esa historia que tú has hecho y te esté preguntando y a mí en ese aspecto me gusta compartir, ¿no? Me chocaba ese comentario. Quizá no me he expresado bien, estoy totalmente de acuerdo. No, pero lo entiendo. Y sobre todo me gusta el proyecto tuyo de Nao Coclea, porque he estado allí y me ha encantado y me gusta mucho como ahora toda la gente que está grabando, yo qué sé, bandas de ahora y todo el rollo, todos se van al campo a sentir la naturaleza, a envolverse con el rollo allí, y se van allí a comer chuletas o lo que les apetezca, ¿no? Un poco meterse en la naturaleza. ¿Cómo se encuentra la gente cuando va a tu espacio, ¿no? De poder desarrollar esos proyectos en un ambiente sumergido en la naturaleza como es el tuyo? No sé, ¿la experiencia es gratificante o no sé? Bueno, la naturaleza no es lo que piensa la gente que nunca está en la naturaleza, no es una cosa paradisíaca de florecitas y mariposas, es normal, es un lugar normal, pero sí que es verdad que hay bastante más soledad porque hay menos personas por metro cuadrado y que como además tú vienes a una residencia a desarrollar tu proyecto y la residencia es muy pequeña y solo caben máximo de 4 personas y muchas veces solo es un artista, ahí estás tú con tu papel en blanco, tu papel o tu partitura o tu cabeza. Y el vértigo ese, que para algunos es tan malo que se van al día siguiente, para otros es el principio de algo que a veces en el vaivén de la vida cotidiana, ya sea urbana, ya sea rural, en el vaivén de la cotidianidad queda diluido, ¿no? Porque al final, bueno, podemos poner 1000 etiquetas, 1000 géneros, 1000 separaciones a la creación, pero la verdadera creación es crear, y crear es estar despierto y es estar presente. Y eso, pues claro, es muy difícil y seguramente es la ruptura de esas rutinas y a lo mejor a veces la soledad o el encuentro con personas que todavía no conoces y el de repente ver lo que tenías tan claro desde otro ángulo, el cambiar los lenguajes, a veces es eso lo que despierta, ¿no? Y en nuestro centro pasa así. Hola, què tal? Bona vesprada. Jo tinc una pregunta per cadascú, però com Javier ha de marxar abans, val? Si vols te la fas directament a tu i després ja pregunta a la resta. Has comentat abans el tema de que als mitjans de comunicació avui en dia no hi ha gaire espai per la cultura, no? I per això també els periodistes vos heu vist abocats una miqueta a derivar en altres tipus de periodisme. Jo personalment he tingut últimament 2 experiències dins de lo que és la televisió amb el meu grup, que hem fet els conciertos de Radio 3 i fa poc hem eixit a punt el nou canal de la televisió pública valenciana amb una quota de share ridícula, però no només nosaltres, tots. De fet, Miquel Erenchun va tocar la nit d'abans i va tindre 9 vegades menys share encara que nosaltres, que al fi i al cap som una banda de música electrònica, postindustrial, etc. i pot tindre menys audiència. El tema és, per què penses que està succeint això? És una estratègia des d'algun lloc o des del govern per a que hi hagi cada vegada menys cultura i menys gent que pugui estar pensant i que tingui un pensament crític, etc. I com consideres que hauria de tindre més repercussió la música i la cultura als mitjans de comunicació si és que consideres que l'ha de tenir?
bueno, a ver, puede ser una respuesta larga. Para empezar, la teoría de la conspiración maquiavélica yo la descarto. O sea, no es una especie de plan maestro desde arriba para volvernos más tontos. O sea, yo he trabajado en medios independientes y donde, vamos, o sea, ningún tipo de vinculación con nada, ningún tipo de juego de poder. Y simplemente yo creo que la situación actual se resume en dos conceptos. Uno, la crisis económica de hace 10 años es importante, porque eso deja muy tocados a los medios de comunicación, porque venía sumado a otro tipo de crisis, no exactamente crisis en el sentido negativo, pero sí crisis en el sentido de transformación, que es el de la tecnología. Vivimos en un momento en el que, en cuanto a información, estamos sobresaturados de información. Tenemos muchísimo a nuestro alcance. Y esto, poco a poco, lo que ha ido generando, creo yo, y al menos es la sensación que tengo después de haber estado en todo tipo de medios de comunicación en los últimos años y haber visto cómo habíamos pasado de un criterio de calidad a un criterio aparte. Es decir, que había una época en la que tú, por ejemplo, para elegir los contenidos de una revista, te guiabas en tu criterio personal y el baremo era qué es lo más importante que hay este mes, esta semana o este día, intentar hacerlo bien y ofrecerlo. Pero llega un momento en el que el criterio cambia y el criterio es qué es lo que me va a conceder a mí más audiencia o más clics o más seguimiento en redes sociales o más respuesta o más engagement. Lo que ha ocurrido es que creo yo que, por un lado, la gente tiene tanta información a su disposición que igual ya no necesita los canales habituales y la mediación habitual que habíamos tenido hasta hace unos años. Es decir, puede haber o una desconfianza o simplemente una desidia a la hora de seguir grandes medios. Y cuando digo grandes medios es desde las televisiones públicas a los diarios grandes. Las revistas prácticamente han desaparecido todos del kiosco. Es decir, ya es que no tenemos el hábito de ir a comprar periódicos, no tenemos el hábito de ir a comprar revistas. Cuando se pierde ese hábito que va ligado a la necesidad, simplemente te estás alimentando de aquello que te encuentras o aquello que cazas un poco por casualidad. Y yo creo que el hecho de que el ecosistema de la información se haya volcado fundamentalmente en Internet, Internet tiene cosas muy buenas, pero periodísticamente tiene una cosa muy mala, que es que tú no puedes jerarquizar, tú no puedes crear un relato de la realidad a partir de una selección editorial previa. Es decir, Internet es ¿qué hay hoy en Internet? Es que no lo sabes. Te tendrías que pasar horas mirando en Google, siguiendo enlaces, redes sociales. Antes era ¿qué hay en la prensa? Bajabas al kiosco y veías que había 4, 5, 6 periódicos, te comprabas 1, 2, el resto igual lo podías leer en el bar y te hacías más o menos una idea. Evidentemente no podías asimilar toda esa información, pero tenías al menos un esquema y, sobre todo, había una carencia de información que te hacía desear más. Antes, Clara decía una cosa que a mí yo me identifico mucho, ¿no? Que en los 70 no había información de nada. Ahora hay información de todo y eso no es necesariamente mejor. Que haya información de todo significa que es que incluso se te crean necesidades informativas que tú no tienes. Es decir, se te distrae con cosas que en realidad tú no necesitas. Entonces yo creo que ha habido también un cambio en el comportamiento del público, que se ha acostumbrado a que la información ya le llegue y no a buscarla. Te llega porque alguien te envía un mensaje por el móvil, sigue este link o mira esto que me han pasado. Y yo lo que he notado en estos últimos años es que yo, como periodista, antes tenía una voz que más o menos podía ser respetada o que lo que yo podía decir podía ser importante para cierta gente, y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ya antes tenía una voz y ahora no tengo nada. Es decir, lo que yo pueda decir en realidad no le interesa a nadie excepto a mi madre y a mi padre y a mi hermano que me sigue. Pero quiero decir, ya no tenemos esa capacidad de marcar una agenda, también porque es que tampoco tenemos el privilegio que teníamos antes, que era tener la información antes que nadie. Antes de que tú te pudieras bajar cualquier disco en Internet, pues podía hablar del disco primero quien lo había recibido directamente del artista, del sello discográfico. Normalmente te lo pasaban como un mes antes. Durante un mes tú tenías el poder, ¿no?, de poder escuchar ese disco y poder generar una información a su alrededor. En el momento en el que tú y yo estamos igualados en el mismo plano, lo que yo pueda decir no es más importante de lo que puedas tú opinar si tienes un criterio formado. Entonces, son una serie de...
casi destrozo esto. Son una serie de circunstancias. Por un lado está el tema de la crisis económica, que ha hecho que también que los medios de comunicación tradicionales tengan que ir mucho más al grano. Antes los periódicos tenían 100 páginas y ahora tienen 50. En esos 50 páginas que tú has perdido, ¿qué es lo que has perdido? Has perdido páginas de cultura, has perdido páginas de internacional. Pero es que ocurre con todo. Es decir, ahora mismo si yo te pregunto, ¿qué es lo que está pasando en el sudeste asiático? Si te interesa la información internacional, pues igual no lo sabes porque te están dando hoy únicamente Turquía, Siria y Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Finlandia? Igual pasa algo importante ahí, pero no te enteras. Y lo mismo con temas de política nacional, no, porque evidentemente es la comidilla que nos mantiene ahí a todos ahí pegados. Es el alfalfa mediática, ¿no? Como dice Juan Manuel de Prada, que en realidad no nos alimenta, pero nos mantiene entretenidos. Pero salvo eso y los deportes, el resto ha ido perdiendo espacio. Y evidentemente, como tren de cola que ha sido siempre de la información, la cultura está fuera. Y dentro de la cultura, la música siempre ha sido lo menos valorado. Incluso en las secciones de cultura, el que hace música es como ese que le gustan esas cosas realmente poco importantes comparado con la poesía, con la novela o con el cine, que a mí también me encantan, pero la música siempre era como algo menos. Y yo creo que hemos entrado ya en un periodo degenerativo en el que hay demasiada información y la gente ya no acude a los cauces de información anteriores. Y el periodista que trabajaba a partir de esos cauces, pues ya no es necesario, o menos necesario que antes. Siento ser tan derrotista, pero es que es lo Estamos en peligro de extinción. Es que es lo que he vivido, y aparte lo llevo con total naturalidad, es decir, no se puede trabajar de periodista, pues ya se trabajará de otra cosa, no hay ningún problema. Pero eso sí, el tema de lo que es la canalización de información, la jerarquía, y que luego tú puedas tener un relato mediado por alguien que tenga conocimiento de eso, esto cada vez es más complicado, razón por la cual he escrito el libro, porque es digamos que a falta de trabajo de otras cosas, digo, bueno, pues ahora es el momento de organizar toda la información acumulada en estos últimos 15 años, ¿no? Y darle una jerarquía y un relato para que al menos quede constancia, desde mi punto de vista, de cómo fueron las cosas en estos años, ¿no? ¿Queréis contestar alguno más? Porque la pregunta creo que era para los tres. Sí, hay. Un poco, no, entiendo lo que dices, ¿eh? Pero creo que del mismo modo que sí, hay mucha información, exceso de información, ya no hay una voz que nos guía, etcétera. Tampoco es necesario, ¿eh? A la vez es una oportunidad maravillosa tanto para el autoaprendizaje como para el conocimiento colaborativo. Yo, por ejemplo, soy profesora en un máster de gestión cultural y mi batalla no es con el programa ni con los alumnos, sino con el programa, porque es absurdo que yo explique unos contenidos que se quedan obsoletos cada curso, porque la gestión cultural es una cosa muy práctica, y cuando ellos, que además son 120 del mundo entero, porque es un máster en línea, tienen todo lo que necesitamos para poner la cosa al día. Entonces, claro, lo que me cuesta es que la plataforma es un poco así, pues como antediluviana, y no está preparada para eso, y yo soy la profesora y ellos son los alumnos, y por lo tanto lo que me cuesta es que me tengo que saltar el guión todo el rato, pero ellos tienen lo que necesitan, tienen la información que necesitan para crear un relato correcto, actualizado. Entonces, sí, ¿cuál es entonces tu rol? Tu rol es pillar la voz. Ahora lo que tiene que ayudar es para que ese aprendizaje colectivo sea viable y que se oiga la voz de todos, que es mucho más difícil que ser profe o que ser crítico, por ejemplo, crítico de arte. Los críticos están por los suelos también, los críticos de artes plásticas ya ni te cuento, o los de cine. Pero es que en el fondo es una gran oportunidad que todo el mundo lea el mismo libro y tenga algo que aportar. Y ahí estamos en un momento muy fértil. Y sí, en los 70, si había un 20% de analfabetismo, si había gente que no sabía ni leer. Entonces, claro, si ibas a buscar un libro a la biblioteca y había un ejemplar para 50, para 70 alumnos, es que no había nada de nada. Entonces, claro, sí, ahora hay mucho, pero hay muchas oportunidades también. Pero hay que saber buscarlas también. Y es muy difícil el rastreo. Sí, yo tuve una crisis cuando cerraron las tiendas de discos en Valencia, las físicas. Yo no tenía a quién ir, que me conociera, y dije, mira, te saco este paquete de discos, escúchatelos y tú eliges, ¿no? Tuve que empezar en Internet, pues lo primero, la primera portal era Beatport, ¿no? Creo que el primer portal digital creo que fue Beatport. Sí.
Y Beatport, bueno, si escarbas un poquito de quién lo ha hecho, cómo lo han hecho y tal, y pero a mí esto no me interesa. Además que ahora Beatport es como el Corte Inglés, ¿no? de la música. La única forma era a través de blogs, de gente que más o menos podía coincidir con mi gusto musical, porque yo creo que lo primero que hay que tener claro es hacia dónde quieres ir, ¿no? Hacia dónde quieres enfocar en la vida, ¿no? A nivel creativo. Pero bueno, se resuelve buscando, investigando y dejándote horas en ese camino, ¿no? Hasta encontrar algo que te guste. Después ya van desapareciendo esos blogs, pero es complicado. Estamos viviendo quizás en unos tiempos en los que la evolución es tan rápida. Yo empecé, bueno, aquí lo saben ellos, hay amigos míos que participaron con 17 años haciendo un fanzine con fotocopias, ¿sabes? Hacías fotocopias. Ahora eso, se lo enseñas a un chaval y lo flipa. Pero pensáis que la gente joven, porque bueno, yo creo que todos nos hemos criado en tiendas de discos, yo igual. O sea, yo cuando cerraron la tienda de discos lo sentí más que cuando cerraron el kiosco. Pero pensáis que la gente, los millennials o la gente que ya ha nacido con el ordenador debajo del brazo, tiene esa capacidad de entender de que la búsqueda musical genera un gusto más amplio y que no se quede solamente en la superficie? ¿O es muy complicado que esto vuelva a suceder? A ver, yo por la experiencia que tengo con chavales de entre 18 y 23 años, es que les gusta mucho la música, están técnicamente mejor formados que generaciones anteriores, es decir, ahora la gente que hace música, pues desde muy pronto ya ha aprendido ciertas nociones de producción y tiene, digamos que ha dado un paso evolutivo, por así decirlo. Lo que no tienen tan fuerte es un relato histórico del que ellos se pueden aprovechar. Es decir, aquí no estamos forzando a nadie a que se conozca la historia al dedillo, es que aparte sería absurdo, es decir, es una estupidez aspirar a eso. Pero sí que es cierto que les faltan una serie de referentes. Tienen muy bien resuelto lo que es la parte técnica y las capacidades musicales, lo que les falta es mucho fondo. Evidentemente con sus excepciones, porque yo tengo alumnos que saben más que yo de muchas cosas, ¿no? Que han leído, que han escuchado muchísimas cosas, que se han tomado la molestia de ir hasta el fondo, pero claro, son alumnos que ya tienen un interés especial en algo muy concreto, yo qué sé, metal extremo o EDM o lo que sea, ¿no? O ruido o hip hop, ¿no? Pero claro, sí que les falta un relato histórico y un conocimiento de alguna serie de referentes. Es decir, yo cuando les doy clases, por ejemplo, las últimas clases que les daba era sobre el nacimiento de la escena independiente. Les sonaba de pasada Sonic Youth, muy de pasada a algunos. Más o menos todos sabían quién era Nirvana, porque es el último grupo así que ha trascendido, ¿no?, generaciones, pero nada más, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando van conociendo cosas pues se van interesando más y hay una pequeña minoría que lee libros y que se molesta por ir más allá. No creo que sea muy distinto a cómo eran, al menos en mi época, pero si por ejemplo yo quería saber cómo era la historia del rock, lo tenía muy fácil. Y ellos, a pesar de que lo tienen todavía más fácil, no tienen ese interés tanto como para ir ahí hasta el fondo. Entonces, no sé, yo creo que también es una cuestión de prioridades, es una cuestión de hábitos y nunca me atrevería a hacer un juicio despectivo de todo esto. Es decir, que está muy bien que sea así. Es decir, tampoco esto no es palabra sagrada. Pero a mí, personalmente, que me gusta que las cosas sean exhaustivas y que cuando me ha interesado algo siempre he encontrado muy útil que hubiera, por ejemplo, una muy buena historia sobre algún aspecto concreto y me he ido a leerlo, lo que sí que noto es que hay cada vez mayor desinterés sobre esto. No sé, yo, por la experiencia que tengo profesional en diferentes campos, tengo la sensación de que la información ya no es una necesidad, sino que es como dirían los ingleses, una comodidad, una especie de cosa que la tienes ahí y que necesariamente no la utilizas. Para mí, tener información antes era casi como una cuestión de vida o muerte. Si no tenía esa información, me moría. Y un estímulo es algo que te ayudaba a dar el siguiente paso y aparte entras en una senda muy peligrosa porque cuanto más aprendes, más te das cuenta de que no sabes nada y quieres aprender más para llenar un vacío que cada vez es más grande. Y yo no les noto a mis alumnos que tengan esta curiosidad, pero tienen otras habilidades que yo nunca tendré ni nunca he tenido y además nunca había esperado ello. O sea que
En realidad es una balanza equilibrada. Yo creo que simplemente hay que esperar, ¿no?, un tiempo para ver cómo se desarrollan las cosas y ver hacia qué mundo cultural y a qué mundo de relación con la cultura nos acercamos. Pero eso sí, en todo este proceso, el periodismo, tal como lo habíamos conocido hasta ahora, es un ejercicio que está condenado a desaparecer y a transformarse de otras maneras. Si se transforma de una manera que pueda generar relatos para un público mayoritario y que pueda generar orden, perfecto, pero yo no sé si el periodismo en Instagram, que se está experimentando ahora, va a crear el mismo tipo de relato que podía crear la prensa musical semanal que había en los años 70 y 80. Es que no me parece que tenga el mismo poder de jerarquizar, de explicar, de exponer, de comparar. Me parece que no. Entonces ahí es mi preocupación, pero vamos, es una preocupación bastante trivial. Me preocupa más el clima y estas cosas, ¿no? Pero bueno. No, hay una cosa que no hemos tocado que yo creo que es muy importante, y es que a lo mejor tendríamos que escuchar menos música para poder volver a oír. La importancia del silencio. Y claro, está pasando, ¿eh? Y, sí. Por ejemplo, somos, bueno, mi generación, es gente acostumbrada, yo ya no lo hago hace muchos años, pero lo hice muchos años, a trabajar con música. Y no me daba cuenta de la barbaridad que es, la música de fondo, ¿no? Ahí de fondo, y la poca conciencia, y no es solo la música, porque las artes visuales tienen el mismo problema, y bueno, otras formas artísticas también. Dar la cara al arte, estar delante del arte sin conciencia y sin compromiso, sin intimidad, es súper frívolo y no trae nada, trae mucho aburrimiento. Y amontona entonces las experiencias en el mismo saco de hojas secas de la información esa ruidosa que nos llega, pues política, radio, anuncios, publicidad, toda esa basurón, ese spam continuo, ¿no? Pero claro, son obras y el artista se ha dejado la piel ahí y es muy bueno, hay cosas muy buenas, pero ahí lo metemos todo, ¿no? Entonces, si paramos y callamos y entonces al final escuchamos una cosa, ¿no? Ya sé que hay miles y que no sabríamos qué escoger, pero es que no saber qué escoger también significa que hay mucho que escoger y que es muy bueno y que hay muchos caminos, y muchos de esos caminos son muy positivos y muy interesantes, y cogemos uno y escuchamos del principio al final entero y basta. Y luego escuchamos por ejemplo, esa cosita acoplada que hay aquí un ratito. Y tenemos que escuchar un pajarito, pues no necesariamente. Cualquier sonido es un mundo, ya lo decía John Cage. Y yo creo que no solo tenemos que interiorizarlo teóricamente para hacer frases bonitas, sino vivirlo todos los días, ¿no? Vivirlo, escuchar. Es difícil en una ciudad hacer eso, ¿no? Bueno. Una ciudad, sí, me refiero. Cuanto más input, más difícil. No sé, para mí la música o trabajar con la música, para mí siempre es un estímulo, un buen acompañante, ¿no? Porque no es como una película, no es como un libro, no es como un cuadro, es algo que me acompaña, que está ahí, en cualquier momento puedo decir pausa y sigo trabajando o sigo hablando por teléfono, tal. Para mí, pero sí que reconozco que el silencio es muy importante, sí que te das cuenta de que a veces cuando por una llamada le das al pause y que acaba la llamada y sigues trabajando y no has puesto la música y parece que te concentras más, ¿no? Es verdad, a veces. Pero yo siempre creo que la música nos acompaña desde que estamos aquí en el vientre de nuestras madres, ¿no? El ritmo del corazón. Sí, nos acompaña tanto que ya no cantamos. Bueno, yo no sé cantar, pero bueno. Pero antes todo el mundo cantaba sin saber. Sí. No canta nadie. ¿No canta nadie? Casi nadie. Hay mogollón de programas que cantan. Y lo hacen muy bien. Pues es que no es drama. Pero que quizás el enfoque, bueno, es diferente, ¿no? Lo de cantar quizás es un instrumento más que tienes ahí. Yo creo que el futuro está en los robots. Claro, la música electrónica se está hecha por máquinas, la inteligencia artificial está al cabo de... No, pero me refiero que si pensamos en el futuro, ya que las generaciones que nos siguen parece que no están muy interesadas y tal, bueno, pues seguramente dentro de 20, 30 años los robots con esa inteligencia artificial pueden
crear cosas. De hecho, ya hay libros, ¿no?, de escritura automática que vienen de los 70 y tal, que ya se intentó probar. Yo no digo que vaya a ser la revolución, pero es un campo que está ahí, ¿no? Que puede ser. Como diría Iker Jiménez, inquietante. Inquietante. Pero bueno, quiero ser... Eso es. ¿Nos pregunta Juan Carlos? Sí. Yo quería hacer una pregunta rápida, un poco para los tres, desde cada uno desde vuestro ámbito, ¿no? Desde el arte sonoro, desde la crítica y también desde la programación y la organización de festivales. Si creéis que de alguna manera, al menos es una visión que aquí más o menos compartimos, hay un resurgir de las bandas o de los artistas de música electrónica, ya digo, tanto músicos como artistas sonoros, que de alguna manera, al menos en mi experiencia personal, me recuerda a una cierta eclosión de la electrónica entre el 93 y el 96, ¿no? En Barcelona, en Madrid, cuando aparece el Nitsa, Sidral, no el Sonar, y hay una eclosión electrónica, ¿no? Creo que ahora mismo, de repente en el mundo del disc jockey y de la música electrónica, se ha desviado de nuevo, reaparece un interés por la producción y también, pues eso, aparecen con mucha fuerza los sintetizadores modulares, el sonido analógico, o sea, realmente como un cierto interés por las cosas analógicas y, o sea, menos digitales, digámoslo así, ¿no? Entonces, no sé si, pues cada uno desde vuestro campo tenéis esa visión o no, o simplemente es, pues otra de esas modas pasajeras. A ver, yo lo que creo es que la realidad está muy fragmentada, precisamente por lo que has dicho tú, es decir, yo creo que ha habido un incremento de la producción, en el sentido de que cada vez hay más gente que le apetece hacer música, que la hace y tiene herramientas de fácil manejo para hacerlo. Entonces, cuanta más gente hay haciendo música, más posibles discursos individuales se pueden producir, aunque sean dentro de un marco, ¿no?, de una serie de reglas. Y de ahí la situación en la que vivimos actualmente, en el que la música, principalmente la electrónica, pero en realidad toda, se ha atomizado muchísimo, ¿no? Es decir, hay desde líneas de continuidad de géneros que ya existían, géneros que vuelven, revival, híbridos, cada vez más híbridos, y esto es porque hay cada vez más gente haciendo música y se ha multiplicado la producción, lo cual tiene una parte estimulante y tiene otra parte agobiante, porque simplemente no puedes llegar absolutamente a todo eso, ¿no? Es decir, ya hay gente especializada en black metal de Bulgaria, que es como, vale, quizá no hace falta, ¿no? O igual resulta que sí, que nos estamos perdiendo algo absolutamente extraordinario. Y entonces, en toda esta fragmentación, en estos nichos, en todas estas múltiples prácticas, hay una que tiene bastante buen eco, que es precisamente la recuperación de todo lo que son los sistemas analógicos de los orígenes de los sintetizadores. En Barcelona hay un pequeño colectivo, supongo que lo conocerás, que es Befaco, de gente que se crea sus propios sintetizadores modulares, que intercambian ideas, que incluso fabrican, ¿no?, por encargo a gente que se quiere iniciar en esto, igual no tiene los conocimientos técnicos para crearse su propio sintetizador, y ellos lo hacen. Es una escena pequeña, pero muy, muy activa, y que está vinculada con otras pequeñas escenas en todo el mundo conectadas en red, ¿no? Una de las características, al menos en cuanto a música electrónica del mundo en el que vivimos, es que ya todo está conectado en una especie de red global, ¿no? El mundo es como un gran cerebro con diferentes neuronas, ¿no?, y los conectores entre una y otra. Y a mí me ha interesado mucho durante muchos años el resurgir de lo analógico. Yo en mi libro lo vinculo un poco con el hartazgo, ¿no?, de la dictadura de lo digital que se da a principios del siglo XX, ¿no?, cuando surgen los ordenadores portátiles mucho más potentes que pueden incorporar softwares mucho más poderosos, y hay una etapa, sobre todo en el techno y el house, en el que el sonido es todo muy digital, no demasiado cálido. Hay una especie de hartazgo de eso, y normalmente siempre damos bandazos, ¿no? Cuando nos hartamos de una cosa nos vamos al opuesto, y en este caso lo opuesto de Ableton Live es un sintetizador Moog o un Buchla o toda la familia de los ARPs o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y aparte es que tiene algo que ver con otro de los
por así decir, males, ¿no?, de nuestra época, que es que Internet ha desmaterializado mucho el mundo, ¿no? Antes tocábamos las cosas, los discos se tocaban, las cassettes se tocaban, tocabas la información en forma de papel, tenías objetos y de repente muchos objetos empezaron a ser prescindibles, ¿no? Mucha gente se vendió sus discos, se vendió sus libros y lo cambió por un Kindle, se vendió sus aparatos electrónicos y lo cambió por un software. Pero de igual manera que somos seres musicales, yo creo que también somos seres táctiles. Es decir, si tenemos el sentido del tacto es por algo. Si tenemos el sentido del oído es también por algo. Y si tenemos el sentido del gusto también es por algo. Es decir, buscamos en la comida algo que vaya más allá de comer forraje o de comer pienso. Y también el tacto está ahí. Nos gusta tocar cuerpos, nos gusta el contacto. Y yo creo que interactuar con los objetos también es importante. Es decir, yo de vez en cuando necesito tocar un vinilo, a pesar de que mi consumo musical ya prácticamente sea música en línea. Pero tener ese contacto. Y en cuanto a libros, yo no he podido dar nunca el salto al digital, a pesar de que por trabajo a veces he tenido que hacerlo. Y de hecho venía en el avión y estaba leyendo en una tableta. Porque evidentemente es un libro que no está publicado aún y tenía que leerlo, pero yo es que necesito el papel. Y de igual manera, en música también hay gente que necesita el instrumento. Y en música electrónica, lo táctil es tocar el botón, tocar el émbolo, tocar la máquina, que tocar el ratón no es suficiente. Yo creo que se debe un poco a esto. Esta es mi interpretación, ¿no?, de por qué ha resurgido todo esto, independientemente de que también la calidad del sonido, la calidez del sonido y las posibilidades, ¿no?, que te permiten estas máquinas todavía no estaban plenamente agotadas y había muchas ideas todavía por extraer, ¿no? Pero también está el componente táctil. Yo no sé si lo veis de igual manera, pero es que necesitamos tocar los instrumentos. Y aparte, si tú no tocas, el instrumento no es un instrumento de verdad. Es decir, se necesita ese gesto, se necesita esa conexión con el objeto y crear, ¿no? La desmaterialización de la música tiene sus pequeñas desventajas, que afectan más a nuestro ánimo, a nuestro espíritu, que no al producto en sí. Pero es que no somos únicamente gente que despacha las cosas porque sí, necesitamos algo más. Ya me callo. Bueno, quedan 9 minutos para hacer el descanso. ¿Queréis hacer una pregunta más rápida? Arturo, te veo muy callado. Javi. Hola. Bueno, viendo esta conversación me está dando la sensación de que somos como los abuelos o nuestros padres que nos reñían por hacer una historia. No hagas esto porque tal, ¿no? Siguen reimprimiendo que lo antiguo era lo mejor, ¿no? Tanto como en el periodismo, que los periodistas van a desaparecer. Por supuesto que desaparecerán en el futuro. Lo que veo es que ahora hay una apertura y un abanico a conocimientos que no se basa solo en la enciclopedia que tenían tus padres en tu casa, en el armario, las pasa para ver más información. Ahora tenemos un abanico súper importante donde puedes conectarte con gente, informarte de cosas en el momento, saber lo que está pasando en cualquier sitio, de ciudades que ni conoces. Y no sé, a mí es una cosa que me fascina. Y el hecho de que se habla el abanico, como los teléfonos móviles, el tema de las fotografías. O sea, todo el mundo no es fotógrafo, por supuesto, pero puedes tener un don oculto que las tecnologías te pueden descubrir y dar un uso, hacer unas fotografías alucinantes. O sea, y el tema de tocar, por supuesto, pero si las tecnologías no avanzan y la medicina fuera solamente de bisturís, pues, no sé, el uso que hay ahora está bien y que la gente lo pueda utilizar como le dé la gana. Y es tanto bueno como lo pasado y lo que venga, o sea. A ver, puede haber parecido el discurso del abuelo Cebolleta, en realidad no es el discurso del abuelo Cebolleta. Lo que sí que es cierto es que todavía estamos en un periodo de transición, es decir, la brecha tecnológica, la crisis tecnológica, por así decirlo, no crisis en el sentido negativo, sino crisis en el sentido de apertura de posibilidades, todavía está en marcha. Y como todo proceso en marcha, tiene unas cosas buenas y unas cosas malas. Es decir, yo creo que estamos históricamente en un momento comparable a lo que podía ser los años 20 del siglo XIX, cuando comenzaban a aparecer las fábricas en las ciudades y cuando había los coches. O en los 90, ¿no? A principios del siglo XX, cuando empezaban a aparecer los coches. Es decir, yo creo que estamos en un estadio que no afecta únicamente a la música, es que está afectando a toda la civilización, está afectando a toda la especie. Estamos entrando en un momento en el que las posibilidades de futuro que se abren son
maravillosas, pero también son inquietantes. Es decir, la tecnología médica que tú dices, evidentemente que si no hubiera evolucionado la tecnología médica se estaría muriendo gente en los quirófanos. Pero claro, la innovación médica también implica que, por ejemplo, alguien pueda extraerte a ti una célula y pueda hacer un clon tuyo. Eso es inquietante. No porque seas tú, sino el hecho de que podamos... Es decir, a mí me aterraría la posibilidad de que pudieran hacer un doble mío. Por otro lado, me parece que puede ser súper guay, pero luego lo pienso seriamente y es como... hostia, estas implicaciones. Entonces, como todavía no sabemos exactamente hacia qué mundo estamos yendo, es normal, o creo que es normal, que también nuestro cerebro antiguo se despierte ante ciertos terrores, decir, hostia, ¿hacia dónde vamos, no? Entonces, la transformación tecnológica ha traído una serie de cosas. Está desapareciendo un mundo antiguo. A mí me gustaba mucho ese mundo, lo voy a echar de menos. No lo voy a llorar, tampoco, quiero decir, no dramaticemos, es decir, me parece mucho más terrible otra serie de cosas, pero a mí me apena, personalmente. Por otro lado, la multiplicación de la información es algo muy bueno. Es decir, yo estoy contentísimo de que yo pueda ahora, si tengo que elegir entre libros o tengo que elegir entre discos, que tenga 10 veces más o 100 veces más que hace 10 años. Lo que sí que me da pena es que no haya alguien, como antes era la persona en la tienda de discos que te apartaba los discos buenos, o aquella persona que... precisamente porque era su trabajo y podía dedicarle mucho más tiempo, podía hacer un filtro y te decía, no pierdas el tiempo en esto, que no te va a aportar nada, escucha esto y compagina esto pues con tus momentos de silencio y tal. Yo echo de menos eso, echo de menos el hecho de que hubiera esa otra manera de colaborar entre todos para que al final pudiéramos, en cierto modo, llegar a ciertas cosas, ¿no? Y ahora lo que creo es que no estamos llegando a esas cosas. Yo me pierdo mucho por el camino hasta llegar a lo que quiero. Y entonces me gustaría poder aprovechar ese tiempo en más cosas que quiero y no cosas que no quiero. Pero bueno, esta es mi pequeña frustración, pero ya está. Es decir, que no soy un escéptico ni soy un ludita. Yo no quiero destrozar Internet. Sí que quiero que cierre Facebook. O sea, Facebook debería desaparecer porque es lo peor que nos ha pasado en este siglo. Es veneno. O sea, las redes sociales es lo peor que ha sucedido en la civilización occidental desde, ¿qué te diría yo?, la Inquisición. Pero más allá de eso, que venga todo. Bueno, tenías que haber sacado antes, ¿eh? No lo he sacado ahora, pero O sea, Facebook preferiría que volviera la peste bubónica a que tuviéramos Facebook 10 años más, por favor. Es una forma... Ya, es verdad. Es verdad, pero es que, hostia, está muy mal cortado, ¿eh? Facebook. Está muy mal cortado. Es una estupenda forma de despedirte, Javier. Sí. Ahora, sí, tenemos que cortar ya, ¿verdad? Porque... ¿15 minutos? Pues nada, mi regidor me da 15 minutos. Así que podemos seguir metiéndole caña. 15 de descanso. Bueno, no, pues nada. No os vayáis, ¿eh? Hacemos un descanso, seguimos. Javier se tiene que marchar, así que un aplauso, por favor, para Javier. Y continuamos. No sé si subirá Damien de We Are No Brothers o Arturo de Soviet Gym, pero alguno se va a subir conmigo a mesa. Así que ir preparándoos. Y seguimos con Clara y con Hal. Ahora nos vemos. Abierta, tenemos un nuevo miembro, que es Damian Llorens de We Are No Brothers. No sé si lo conocéis, un grupo que se define al mismo el estilo, porque yo le he hecho 3 entrevistas y nunca he conseguido definirlo. Así que, por favor, Damian, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Uy, volumen. Vale, bueno, gracias por esta invitación que ha sido básicamente una obligación, ¿vale? Me han cogido y me han obligado a sentarme aquí. Bueno, sí, tenemos un proyecto junto con Fran, que está ahí, y bueno, ahora mismo somos entre técnicos de iluminación, que también está Juan Carlos, que está por aquí, escenografía, visuales, pues somos prácticamente 6. Ahí está Juan Carlos, hola, ¿qué tal? Nada, básicamente, resumiendo, no quiero hablar tampoco demasiado, una banda de música, por etiquetarlo de alguna manera, electrónica postindustrial, ¿vale? Hay una amalgama de electrónica, punk y otros estilos. Gracias. Muy bien, pues nos habíamos quedado en el debate, creo que en la mesa nos habíamos quedado con un tema que era la droga, ¿no? Pero si queréis podemos seguir con esa lucha que había que hay entre lo analógico o entre la gente que empezó escuchando discos
con las nuevas generaciones? Porque creo que tú, Hal, tenías cosas que apuntar, ¿no? Se me ha ido el santo cielo. No sé, yo creo que no sé si son tendencias, modas o cómo llamarlo, ¿no? En cierta forma coincido con lo que decía Javier antes de que se fuera, ¿no? De quizás la fisicidad es la palabra, lo físico, es necesario, ¿no? En todo acto creativo, ¿no? No sé hasta qué punto también ese vuelta a lo analógico, también, igual que lo hay en los instrumentos, lo está viendo también en vinilo. Hay un resurgimiento tanto de editar como de comprar vinilo. Pero yo creo que también hay cierta parte de como verlo como fetiche, como algo fetichista. Recuerdo una conversación con un amigo, o amigo de un amigo, que él no era comprador de discos, ¿no? Y me preguntó, oye, ¿tú tienes disco de los Rolling Stones? Y yo, hombre, pues, tengo algo, no es uno de mis grupos preferidos, pero lo tengo. Y dice, no, es que yo quiero comprarme un vinilo de los Rolling y tal. Y digo, hombre, yo si quieres te lo regalo, pero si no tienes plato, ¿para qué te lo voy a regalar? No, es que yo quiero ponerlo en un cuadro. Digo, hombre, vamos a ver. Es bonita la idea esa, ¿no? El transformar el objeto y llevarlo a otro terreno. Es curioso, pero quizás no está pensado eso para que se reproduzca de esa forma o para que con lo cual, volvemos al tema del fetichismo ese, ¿no? Que sí que hay un revival tanto de lo analógico, tanto a nivel de los instrumentos como a nivel de los formatos físicos musicales. Pero también hay otro revival de las cintas de cassette. En menor medida, más underground incluso que los vinilos, pero también ahí está. Pero tiene su componente fetichista. Entonces, claro, yo cuando empecé a comprar discos con 12 o 13 años, ese componente fetichista no lo tenía. Lo que buscaba era una satisfacción personal de tener ese disco por el contenido que tenía musical, también por la portada, porque hay portadas que merecen tenerlas solo pero pienso que lo digital a nivel de llevar la música a otro plano ha ayudado mucho a los músicos o a los disc jockeys. No es lo mismo tener un pen con 2 gigas, 3 gigas, 32 gigas, todas las canciones que quieras y sobre todo los disc jockeys estos que hacen giras mundiales, pues mira, en cualquier momento pueden renovar ese pen, ¿no? Y no tienen que depender de esa maleta de discos para llevarlas a un lado a otro. No sé cómo se va a desarrollar más adelante, si el vinilo va a seguir más arriba y si los modulares van a ser los nuevos sintetizadores. Creo que el futuro se decidirá con las nuevas generaciones. Cuanto más oferta, mejor para todos. Eso sí. Yo veo 2 aspectos muy diferentes. Por un lado, el digital de imagen y el analógico en imagen y el analógico en sonido, lo siento, pero era mejor. O sea, tenía más calidad. Lo que pasa que era carísimo, tenía pues el cine unos problemas de revelado, la fotografía unos problemas también de revelado, etcétera, pero era mejor. Y además en ese momento, quizá en el momento del paso no nos dimos tanta cuenta, pero cuando ahora miras cosas de los 80, 90, antes de que entrara la popularización del digital, dices, ostras, realmente era otra cosa, era mejor. Aunque eso en el futuro a lo mejor no será así, pero de momento todavía es así. El MP3 no es igual que el resultado, y yo no soy técnica, o sea, no puedo discutirlo técnicamente, pero un DAT, una grabación en DAT no es lo mismo que una grabación en MP3. Y eso se entra por aquí, no hace falta ser un técnico. Pero después hay otra cosa que puede llegar al fetichismo, pero
pero no tiene por qué, que es, ya lo he dicho antes en parte, hay que comprometer el cuerpo, porque el cuerpo lo seguimos teniendo y el que oye tiene un cuerpo. Entonces, estar presente, estar ahí, comprometer el cuerpo es parte del arte y por eso los DJs están ahí y no, como decíamos, a la hora de comer metidos debajo de la jaula o escondidos, y por eso hemos pasado una época de conferenciantes tímidos que ponían un PowerPoint y se escondían en la penumbra mientras enseñaban el PowerPoint, y en cambio hoy todavía no ha venido nadie con un solo pen, porque es una paliza y porque además tú piensas, he hecho un viaje de 5 horas, 6 horas, etc., para estar aquí con todo el mundo, no tiene ningún sentido que ahora miremos una pantalla. Entonces, esa cosa de la presencialidad es muy importante para nosotros como comunidad, por ejemplo, para el acto ritual de estar aquí juntos, que será muy vulgar, pero es ritual, porque si no, yo no hubiera venido, pero ellos menos. Porque por lo menos a mí me habéis invitado, pero a ellos no los hemos invitado. Han venido solos. Entonces, si están, es porque queremos estar juntos. Pero además es importante para el arte, porque en el arte, cuando cruzas las disciplinas, la única manera que las conecta bien es el cuerpo. O sea, por ejemplo, una compañía de danza con un teremín, pues, tío, es una pasada. Y eso mismo, oído electrónicamente, pues no es igual. Y unos sensores en un momento dado, pues eso, a lo mejor no hace falta que sea gente con una coreografía, simplemente con la gestualidad de estar ahí, es un camino. Y ese camino, para ese camino solo tenemos el cuerpo, porque, bueno, la tecnología está genial, pero es para unirla estamos nosotros. Y ahí, pues lo que llamaríamos analógico, entre comillas, que no es analógico, es que tienes 2 piernas y unos brazos y ese cuerpo es el que te hace dar el concierto, seguro que tú lo has vivido, el que te emociona cuando todo el mundo empieza a vibrar, a cantar o a aplaudir o a bailar, a saltar, y el que te permite, por ejemplo, eso, cruzar pues imagen, audiovisual, danza, poesía, voz, y el que te permite ir más lejos. Y ahí, comprometiendo el cuerpo, es en donde hay que estar necesariamente, porque lo otro pues es hilo musical. Al final es hilo musical, que es un rollo. Tengo a Arturo entre el público, pero antes quiero saber la opinión de Damien, porque la opinión de Arturo puede ser larga. Vale, bueno, respecto a lo que ha dicho Hal, primero, estoy totalmente de acuerdo, pero yo igual puntualizaría o matizaría en que sí, efectivamente la gente compra también por fetiche el vinilo, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que es fetichista, pero también mucha gente que la compra es porque aprecia la calidad de, por supuesto, la impresión, el sonido, el planchado, etcétera. Y también me gustaría puntualizar en que considero que la gente menor de 30 años actualmente sí que está ya dejando de comprar todo lo que es físico, ¿no? El ejemplo más claro, esta semana pasada estuvimos tocando en Murcia y después estuvimos de fiesta con una gente que había venido al concierto, que eran muy jóvenes, eran todos veinteañeros, aprox, y nadie consumía música física. Es más, estuvimos poniendo música, nadie consumía ni siquiera en línea lo que era un álbum completo, ¿no? Era mucho de SoundCloud, de escuchar una canción suelta en YouTube, querían la inmediatez, la canción, me apetece escuchar esto ahora mismo y es lo que quiero, y no me apetece, o no tengo la concepción o la percepción de escuchar un álbum completo, ¿no? Que es un LP, por ejemplo, que el artista está trabajando en él, en su concepción, durante posiblemente años, para que tú la escuches en su totalidad, ya sea en directo o ya sea en casa. Se ha perdido esa percepción de la obra de arte total, ¿no? Me apetece esta píldora que es inmediata y es lo que el cuerpo me pide y después ya la voy a desechar, igual en la vida la voy a volver a escuchar, ¿no? Entonces, no sé qué futuro va a haber respecto a la manera de consumir música, y es lo que decía también Javier antes. No es una crítica, ni es mejor ni es peor, simplemente los tiempos están cambiando, la era de Internet hace que tengamos ese inmediatismo en todo lo que consumimos y también en la música, y es simplemente la manera en la que se está ahora mismo desarrollando. Respecto a lo que comenta Clara también,
esa comunión, podríamos decir, con el público, ¿no? Del estar aquí todos, aquí y ahora, de ser partícipes de una mesa redonda, de haber asistido sin siquiera ser invitados y poder todos ser partícipes de esta conversación. Y en los conciertos, lo que comentas, sucede lo mismo. Esto sí que estoy viendo que en la gente joven todavía se conserva, ¿no? Igual no consumen la música de la manera que nosotros lo hacíamos o que otras generaciones lo hacían, pero sí que es verdad que les gusta vivir todavía esas experiencias, ¿no? Vibrar a la hora de ir a un concierto, pasarlo bien con los amigos, aunque también en menor medida. O igual también es por los estilos musicales, porque también hay muchos estudios que comentan que la gente menor de 30 años está dejando de asistir a los conciertos. Pero igual es a los conciertos conforme nosotros los entendemos, ¿no? Porque sí que hay, por ejemplo, ahora el resurgimiento de nuevos estilos como el trap, que congrega a miles de personas de una manera totalmente independiente desde los propios promotores o artistas. Pero sí que están yendo. Igual lo consumen de manera diferente, pero están yendo y sí que continúan queriendo estas experiencias que les hace sentirse además ser parte, formar parte de lo que es un grupo cerrado o un movimiento, podríamos decir. Pero bueno, sí que yo creo que eso, como seres humanos que somos, va a persistir siempre. Yo ayer leía una entrevista de Juan Arnau, que es uno de los capos de la electrónica a nivel nacional, no porque sea un productor, sino por lo que él ha movido, ¿no? Que ha llevado a cabo el Florida 135, la discoteca, una de las más antiguas de España, el Monegros, y ahora está con el Row. El Row es una marca que se vende en todo el mundo. Y bueno, en la entrevista, creo que era de Javier, además, de Javier Blánquez, él les ponía que ahora no es tan importante traer un Carl Cox. Pues claro, en los años 90 traer un Carl Cox a una discoteca, a un festival, era un acontecimiento. Ahora el público joven lo que busca es una experiencia vital, y es ser el protagonista. Y el disc jockey es algo más que acompaña todo lo que es la fiesta. Pero yo creo que en cierta forma van por ahí los tiros, ¿no? En la era de las redes sociales, en la que todo lo ves a través de una pantalla, ya sea del ordenador o a través del móvil, vivir una experiencia traspasa la frontera de esa pantalla virtual, ¿no? Y es algo que se te queda en la retina o en tu subconsciente para toda la vida. Creo que ahora los jóvenes, pues eso, buscan esa experiencia que no lo tienen a través de las redes sociales, ¿no? Porque una pregunta, si me permites, Volúmens, por ejemplo, que además tiene, bueno, la gran parte del festival es gratuito, ¿no? La entrada o prácticamente toda. ¿Qué baremo de edades habéis percibido, no? No sé si habéis hecho algún estudio. Bueno, el estudio de los ojos, ¿no? Como ves la gente, ¿no? Y es un transversal. La verdad es que ser un evento gratuito también ayuda. No hay que llevarlo a otro lado. Pero sí, la verdad es que hay desde enanos que van acompañados con sus padres, hasta gente joven, estudiante, hasta mayores de 40 que buscan eso, ¿no? Y la pregunta es, si hubiera habido un precio, ¿tú crees que también hubiera ido tanta gente joven? Habría habido un filtro. Habría habido un filtro. Claro, porque te voy a meter el dedo un poco en la llaga, ¿vale? Una de las críticas que se ha escuchado últimamente de Volúmens es que al ser gratuito se mete todo tipo de gente, vamos a entrecomillar, ¿vale? Sí. Entonces, claro, eso también abre un debate, un dilema en el cual piensas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este tipo de eventos solo es para gente con un determinado poder adquisitivo o con un determinado gustos culturales. No tiene por qué todo el mundo puede ser partícipe. Entonces entramos en un dilema que es un poco espiral. No sé qué opinas que haya sido eso. Gratuito este año no quiere decir que sea gratuito por vida, ¿no? De hecho, la primera edición fue de pago. Si quieres, nosotros jugamos un poco en terreno de nadie. Jugamos con lo experimental y lo más underground dentro de la música electrónica y dentro de las artes visuales. También tenemos nuestra pequeña faceta dedicada al mundo del DJ, pero no que pinchen el house o el techno o el new disco al uso, sino que pinchen otras cosas, otros estilos musicales. Y bueno, si eres un público que no estás acostumbrado, nunca lo vas si haces un filtro de taquilla, nunca lo vas a obtener. Si tú pones el anzuelo de que eso va a ser gratis o ha sido gratis, te vas a descubrir
o descubres a ese público esa propuesta tuya, es posible que un tanto por cien de ese público que no le gusta o no se ha interesado o no ha investigado, pues se pueda quedar sorprendido y sea parroquia al año siguiente, ¿no? O parte de esa parroquia. Yo creo que ha sido una táctica no de marketing, pero sí de vamos a bajar un poco los ánimos, vamos a hacerlo libre, pero por dar a conocer algo que la gente no está... a no ser que se mueva en círculos muy underground, que nosotros tampoco perseguimos o sea, perseguimos sí que comunicar y sí que programar cosas que habitualmente no ves, pero sin que eso sea prejuicio de que sea elitista. Es la diferencia. Claro, sí, de hecho, la verdad es que la programación que tenéis yo considero que es muy acertada. La verdad es que este año ha sido muy potente con artistas de renombre y otros que no son tan conocidos, pero que sí que es muy acertada. Y sí que veo que sea un éxito, por lo que dices tú. Al fin y al cabo, estar haciendo una labor un poco de culturización, incluso de evangelización, ¿no? de descubrir a públicos que igual no hubieran ido si tuvieran que pagar una entrada y que posiblemente a raíz de ahí, yo creo que muchos de nosotros nos lo habrá pasado, ¿no? Llega un momento en el que descubres algo que te vuela la cabeza y a partir de ahí es cuando empiezas a interesarte, a introducirte, a producir música. Yo creo que esa labor se ha podido cumplir en volúmenes perfectamente. De muchísima gente, vamos a ver esto qué tal, es gratis, y de repente, ¡plas! Le explota la cabeza. Claro, y esa es la intención, de que les explote la cabeza a la gente, pero a todos no los vas a impresionar ni a todos les va a gustar, pero sí que si tienes apertura de puertas, oye, pues seguramente puedes captar gente. Hola, muy buenas. Hostia. Bueno, sencillamente quería decir que estoy aquí con Hal, ¿no? Con el tema del objeto fetiche, ¿no? Hay mucha gente que ahora, pues, bueno, que pasa los 40 años, que sencillamente me compra vinilos por el tema de relacionarse con sus iguales. Es una manera de relacionarse, de tener objetos que al fin y al cabo crean tribu, siguen creando tribu. Quizá en la gente más joven, chavales de 21 años, pues no necesitan comprarse vinilos porque tienen otra forma de relacionarse, o sea, se relacionan de forma natural y crean tribu de otra manera, más acorde a su edad, ¿no? Y con lo que hay ahora mismo en la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, por un lado el tema del vinilo como objeto fetiche, eso creo que está claro. Y luego, claro, también la forma de relacionarse de fiesta también ha cambiado. En fin, todo eso ha cambiado, estamos en otra escena, en otro escenario. Pero creo que el tema de lo que estabais comentando antes, del analógico, digital, o del hardware, o formato físico no físico, ahí sí que creo que hay una cierta intencionalidad en los grandes, en los festivales así de música electrónica más punteros, en querer un poco mostrar ahora mismo una estética analógica, sobre todo, como digo, ¿no? Una exhibición muy estética, ¿no? De lo analógico. De hecho, eso se ve, por ejemplo, en los cables ahí de colores, de los modulares, ¿no? Que te los ponen en primer plano. Es una manera también un poco, parece, ¿no? de acreditar un poco el show, ¿no? De acreditar un poco... forma parte de la escenografía, ¿no? O sea, digamos que como no en las bandas de rock hay varios miembros, hay guitarras y tal, ahora parece que el hecho de tener un sintetizador modular ahí encima, ¿no? Con un montón de cables que no sabemos para qué sirven, pues parece que es una forma de acreditar, ¿no? Que eso es una cosa que realmente pues tiene su magia y tal. Pero vamos, creo que es algo estético, o sea, que ahora mismo se está tirando demasiado de esa estética. O sea, veo ahí cierta burbuja, ¿no? En todo eso de querer mostrar mucho aspecto analógico y realmente luego ves a muchos artistas que por mucho que lleven muchos cacharros analógicos, muchos cables, no transmiten porque su cuerpo no se mueve, o sea, realmente no están haciendo a nivel físico, no están interactuando con las máquinas. Y sin embargo hay otra gente que por ejemplo está utilizando software y sí que está repercutiendo a nivel de movimiento, a nivel físico sobre el propio, su ordenador o su equipo, ¿no?
Entonces, bueno, yo sí que veo ahí cierta burbuja. Yo no sé si os dais impresión, parece que es un filtro ahora mismo que tienen los festivales, ¿no? Que quieren meter siempre, pues bueno, cables y más cables. Hombre, es una forma un poco desde mi punto de vista como oyente, yo estaba cansado un poco también de los conciertos de laptop. ¿Sabes? De los, pueden ser experimentalistas, ruidistas, pero el típico concierto de que el tío se pone su ordenador, la pantalla y empieza ahí a mover, que no se sabe lo que es. Los primeros años del Sonar pues era algo nuevo. Pero cuando todos los años se repiten conciertos en los que el tío está con el ordenador, te cansa un poco, ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, eso lo ha comentado antes, era Javier, ¿no? Sí. Bueno, lo ha comentado antes, ¿no? Que cuando algo se populariza, se masifica, ¿no? Pues siempre salen detractores y al final se va todo a otra, digamos, al otro lado, ¿no? Entonces, bueno, eso también está claro, ¿no? Que bueno, que también lo analógico ahora, el amor por lo analógico es porque se ha tirado demasiado del digital, ¿no? Y bueno, es una manera de abrir otras vías, ¿no? Pero bueno, sí que veo que ahora mismo hay como cierta intención, ¿no? En mostrar, en crear como una especie de escenografía, ¿no? En torno un poco a la estética esa analógica. Pero bueno, como digo, no sé, para mí creo que es un poco parece una burbuja, ¿no? O sea, que ya la gente intenta un poco comprar cada vez más máquinas, ¿no? Y digamos que establece sus habilidades musicales en base al presupuesto que tú tengas por comprarte un montón de máquinas, ¿no? Pero no hay unas habilidades, no veo muchas veces trabajadas, no van a la par, ¿no? No está trabajado tanto a nivel físico. Y entonces muchas veces parece que está un poco descompensado eso. Pero bueno, es una opinión. Yo, tirándome piedras a mi tejado, yo veo más burbuja en el mundo del DJ que en el de los directos analógicos, sinceramente. Hombre, el del DJ está completamente saturado y está loco. O sea, se ha ido de madre. Sí, el del DJ está, pero desde hace mucho. Pues bueno, sí. no me preocupa tanto lo analógico, porque de cierta forma acceder a un modular no es fácil, ¿eh? No, en absoluto. O sea, de hecho, yo quería, por ejemplo, si no hubiese sido por el software, yo no hubiera hecho música nunca. O sea, claro. Porque yo, por ejemplo, no me habría planteado dejarme un dineral en una cosa que no sé cómo funciona. Entonces, bueno, yo empecé gracias al pirateo, o sea, claro. Las cosas como son, o sea, el pirateo parece que bueno, o sea, todo el mundo lo está ahora criminalizando, pero el pirateo pues abre muchas puertas a mucha gente que no sé qué penséis sobre eso. A favor siempre. Bien, ¿no? Yo creo que también. ¡Viva el mundo pirata! Sí. Yo creo que, bueno, que al margen del tema ético, o sea, yo creo que, por ejemplo, un músico, hasta que no gane dinero, realmente no tiene por qué estar pagando todas esas licencias. Si no gana dinero, no sé por qué hay gente que quiere ponerle ahí puertas al campo, ¿no? O sea, no sé. Pero bueno. Yo totalmente a favor. Además, pienso que, a ver, el conocimiento en general, el conocimiento básico que tenemos los humanos es común en todo, no solo en música. Y por lo tanto, cuando hablamos de eso, ¿qué es pirateo? Pirateo es porque hay unas empresas muy concretas, que son unas multinacionales, que le han querido sacar a eso la sangre, en plan sabandija, porque en realidad todo lo otro que usamos en común no es pirateo. Y es que, no sé, hasta el alfabeto, ¿no? En cambio, resulta que eso, en concreto, ese software, eso es pirateo. Para mí es un... Y bueno, creo que el Pirate Party hizo un gran favor abriendo con su actividad, poniendo esa actividad en el campo de lo político, y que bueno, ahora yo creo que ahora ya no es ni tema lo que tú has dicho, puertas al campo, que ya se cansarán. Ya se cansarán. ¿Hal? ¿Sobre el pirateo? Yo creo que el pirateo te descubre cosas que si te gustan y te entusiasman, al final la acabas comprando. Entonces, creo que... yo no digo que sea necesario. Yo simplemente digo que esa opción
Yo empecé con las cintas de cassette en la radio escuchando un tema, digo, me lo voy a grabar porque lo quiero escuchar. Cuando quiera, no cuando me lo ponga la radio. Ahora no está la cinta de cassette, ahora está en otros medios. Y tampoco está en la radio. Pero es lo mismo, ¿eh? Que tampoco está en la radio. Lo que quieres escuchar habitualmente en la radio ya no lo ponen. O tampoco ponen lo que yo quisiera que pusieran, o me gustaría que pusieran. Damien, ¿qué pensarías si todos nos pirateáramos tu último disco? Pues a ver. Hola. Se haría más famoso. Claro, evidentemente, nosotros somos conscientes también en la órbita en la que estamos y lanzamos ediciones en físicas muy pequeñas, tiradas cortas. ¿Vale? Siempre hemos tenido en descarga gratuita lo que son nuestros discos. Ahora mismo me parece que no tenemos por un precio muy corto, pero por temas contractuales. Pero vamos, que creo que a la mínima, ¿no, Francho? Lo ponemos gratis, que se descargue la gente y ya está. Porque al fin y al cabo, básicamente, es lo que dice Arturo y es lo que dice también Hal. Te permite descubrir, te permite empezar a experimentar, empezar a trabajar. Y la idea que has apuntado tú, ¿no? Y yo creo que es muy acertada, ¿no? Es como lo que quieren hacer ahora con los autónomos, ¿no? Que es como, hasta que no esté realmente facturando un valor en concreto, no voy a empezar a pagar, ¿no? O depende de lo que... Pues te debe ser un poco igual. En un primer momento debería ser totalmente gratuito, ¿vale? O debería poder piratearse. Y cuando tú ya vas a un nivel profesional, evidentemente vas a querer unas características más profesionales o vas a querer unas garantías mayores. De hecho, nosotros, por ejemplo... el software que utilizamos para directos lo tuvimos durante mucho tiempo pirateado y cuando decidimos dar el paso ya un paso más allá, un paso más profesional, para no tener problemas, etcétera, a ningún aspecto, decidimos dar el paso y hacer la inversión y comprar las licencias legales, ¿vale? Las licencias normales. Pero porque ya decidimos dar ese paso y estuvimos aprovechando en los orígenes mucho tiempo de software pirata, ¿vale? Entonces, considero que es un paso natural, pero que los principios, ¿por qué no? Deben ser, es que es más, debería fomentarse para que todo el mundo tuviera esa capacidad de poder descubrir y poder experimentar y empezar a ser creativo. Hay una anécdota que contaba Javier Blánquez, precisamente en Teen Spirit, un repaso sobre la música independiente, que hablaba que en los inicios de la Velvet Underground, cuando tocaban en los sótanos y en los garajes, iba un tipo y grababa esos conciertos y luego vendía la cinta en la puerta de los conciertos de la Velvet. Esto hizo que la Velvet se hiciera famosa, además de generar el término de música independiente. O sea, quiero decir que, vamos, el pirateo, si es para promoción, es genial. Y para totalmente. que la gente lo los Stusen de Neubauten lo hacen todavía. O sea, yo lo he visto varias veces y están, aunque toquen en un festival, lo están grabando en cinta y luego hay un tío que está vendiéndolo fuera a la gente, al lado de la torre de sonido. Me gustaría que hablara Pablo, que lo tengo ahí, que no está... Yo me gustaría dar mi humilde opinión sobre el tema este del pirateo. Y yo, por contra, estoy totalmente en contra del pirateo. Podríamos diferenciar pirateo de software y pirateo de música. Vale, con el tema de la revolución digital, la música pues, se ha dejado de vender en gran medida y encima se está pirateando. Una canción te cuesta €1 en iTunes, en digital. Yo creo que ese precio es súper asequible como para justificar el pirateo de música. Aparte, yo creo que hoy en día también solamente compran música la gente que la va a utilizar profesionalmente, DJs, porque con las plataformas de música en streaming todo el mundo puede escuchar música gratis y no necesita comprársela. Entonces, lo de comprar música se ha quedado solamente, creo, para el ámbito profesional. Y si encima se piratea, estando súper accesible, pues yo no lo puedo justificar de ninguna manera. Claro, lo que pasa es que también, igual hemos hecho un debate un poco superficial, ¿no? Si entramos más a lo que tú estás comentando, ¿vale? Sí que es verdad que desde que están las plataformas digitales de compra y de escucha de música, que son mucho más populares, es verdad que el pirateo normal ha bajado, ¿no? Es como porque todo el mundo, al fin y al cabo, tiene una suscripción, ya sea freemium o premium, a una de estas plataformas. Entonces, o estás pagando por escuchar la música o estás pagando con la visualización de anuncios. Por tanto, no es gratis porque también estás pagando, ¿vale? Sí, habiendo estas facilidades, sí que veo más razonable o más comprensible
que la gente pueda estar dado de alta en ellas y pueda consumir la música. Pero de todas formas, al fin y al cabo, bajo mi punto de vista, lo que han hecho estas plataformas también es un pirateo de la industria tradicional, que tú antes te tenías que gastar 20 pavos en un CD o en un vinilo, sí o sí. ¿Vale? Hoy hay gente que se lo gasta, pero es por fetichismo o porque le gusta la calidad o porque es un melómano o por lo que sea. Pero el resto de gente que no quiere invertir ese dinero puede escuchar en las plataformas sociales, ¿vale? Sea en Spotify, sea Deezer, sea la que sea. Entonces, en ese punto, no sé ahora actualmente las cifras, no las controlo, pero yo creo que el pirateo de discos es muchísimo menor, ¿no? que hará unos años, pero segurísimo. Aparte con las plataformas como pago por escucha, como puede ser Spotify y demás, ya al menos te quitas un intermediario que era la grande productora, etcétera, etcétera, y esto ya va directamente por temas, ¿no? Tú lo sabes, ¿no? Creo que lo tenés. Sí, pero bueno, ahí tampoco, también Spotify, también hay un montón de intermediarios, al final claro, te quedas más o menos. Ya vas directamente a hacer el tema, lo puedes escuchar y tú ya cobras por escuchas, ¿no? Correcto. Me gustaría... Espera, quería también en el tema software también, bueno, ahí sí que entra la cuestión de que si estás empezando a producir, pues lógicamente es un sacrificio muy grande comprar un hardware para producir con el ordenador que a lo mejor te cuesta 200 o 500 euros, ¿vale? Pero bueno, hay versiones de prueba. También puedes piratearlo si realmente no te son suficientes esas versiones de prueba, pero también piratear mucho software al final es totalmente contraproducente, porque creo que es mucho más útil comprarte 4 cosas y exprimirlas que tener 100 gratis, porque al final eso son piedras en tu zapato, ¿sabes? Yo lo veo así. Entonces tampoco justifico el pirateo de software. Claro, a eso me refería yo, que en una primera fase inicial en la que estás testeando, en la que estás probando, puedes hacer uso de esas versiones gratuitas o incluso piratearlo, pero realmente cuando ya vas a utilizar mucho esa función o ese plugin o ese software o vas a dar un paso más profesional, es que al final el paso natural es que inviertas, o sea, por experiencia y por la gente que conozco que está un poco en la misma situación, o al final se gasta el dinero porque quieres una calidad, quieres que no te falle nunca. Además, no sé, nosotros por ejemplo teníamos el problema de que a veces en directo daba algún tipo de problemas, que seguro que a todos nos ha pasado, algún plugin le ha dado problemas, se ha quedado colgado, etcétera. Entonces, claro, no quieres correr ese riesgo, ¿no?, de que te están contratando y que en medio de un directo se te quede colgado un plugin, ¿no?, o se te quede el Ableton Live colgado. Entonces yo creo que al final sí que era un paso natural. De todas formas, yo creo que esto debería ser un debate todavía superior, ¿no? Es como, claro, deberíamos también diferenciar entre pequeños productores o grandes productores. No es lo mismo un software de Apple, ¿vale?, que como decía ella es una gran corporación que nos saca a todos la sangre conforme puede, a un plugin que ha desarrollado un pequeño desarrollador que está situado en Ámsterdam y que está empezando. Entonces, claro, todo no es ni blanco ni negro, deberíamos ver cada caso en concreto y estudiarlo de una manera distinta. Yo creo que se piratea lo que se conoce y se piratea lo más famoso, ¿no? Una cosa que quería comentar... Sí, continúa. No, sí. Que yo quería comentar que, por ejemplo, en las versiones de prueba, o sea, yo, por ejemplo, cuando la primera vez que me instalé Ableton de prueba, o sea, yo hice un boceto. Esto no era música ni era nada, o sea, no era interesante. Entonces, pues yo hubiera cogido, ya hubiera cerrado el programa y chimpún, o sea, hubiera acabado ahí mi historia musical. O sea, pero el hecho de que tú puedas exportar la canción, que tú puedas hacer las mejoras al día siguiente y al otro día y al otro día. Entonces, realmente yo creo que hasta el segundo año que utilicé Ableton no podía llevar a cabo aquellas ideas musicales que yo tenía en mi mente. ¿Sabes? O sea, yo intentaba hacer un boceto, hacer una canción y no sonaba como en mi mente. Fue a partir de 2 o 3 años hasta que tuve ya cierto control, ¿no?, de poder plasmar un poco las cosas como quería. Entonces, bueno, yo creo que una versión de prueba no es suficiente. Y bueno, o sea, yo te digo, o sea, creo que por ejemplo, yo he hecho más por Ableton que muchos de los comerciales de Ableton, porque me he tirado 8 años comiéndole la bola a todo el mundo que tiene alrededor sobre Ableton. Hablándole de Ableton, hablándole de este plugin, del otro plugin. Entonces quiero decir que realmente, a no ser que yo me esté lucrando, otra cosa es que yo me estuviera lucrando y que hubiesen programadores sin comer. Eso está claro. Ahí sí que sería un problema a nivel económico y ético,
Pero yo creo que el hecho de piratear, si tú no te estás lucrando, yo creo que está bien. A mí me encantaría que la gente pirateara mi música y sonarse por todos lados. Sí. O sea... A mí me gustaría añadir una cosa también. Me gustaría saber cuántos de los que están aquí han recibido algo como creadores, de los que son creadores y artistas, han recibido económicamente algo por haber creado. O sea, al final, sobre todo para los creadores de sonido y para los creadores de arte sonoro y de música, al final ese dinero que pagan todos los que escuchan y todos los que bajan músicas para trabajar, no va a los creadores, va a los creadores de manera ínfima. Y cuando vuelve al creador más comercial de todos, porque ese es el único que cobra. Entonces, claro, somos tontos, porque desde el arte estamos rabiando contra el pirateo, y el pirateo es para que vivan otros, que son una empresita de gestores que se lo monta a su manera. Y no me refiero solamente a las SGAE, me refiero a todas las sociedades de autores de este país y de Europa, porque no solamente hay SGAE de sonido, también hay SGAEs de artes visuales y de audiovisuales y de cine, y al final el autor, y sobre todo si es un autor que investiga y que es experimental y que es de minorías y de culto, no ve ni un euro. Entonces, tío, dejemos de proteger a las empresas que viven de nosotros, además. Por eso la labor que comentabas antes también, es que lo bueno, bajo mi punto de vista, en estos puntos y en estas escenas, es que haya una difusión. Y si la piratería ayuda a esa difusión, además todos sabemos que antes de los 2000 y de Internet y del emule, ¿qué podías acceder? Accedías a 1 o 2 discos que ahorrabas, la cinta que te pasaba el colega, el otro, y al final conocías muy pocos grupos. Y cuando llegó la llegada masiva de Internet es cuando empezamos a descubrir música a raudales, igual demasiada, ¿no? Como después se ha visto, pero es cuando empezó a haber mucha más música en directo también, ¿vale? Claro. Y gracias a eso conociste muchos más grupos y empezaron los festivales y tal. Por tanto, también hay que ver bondades en la piratería, ¿no? Considero que ha hecho que mucha gente descubra muchos grupos y que, por ejemplo, la música en directa hoy en día esté mucho más viva de lo que estaba hace 30 años. Sí, me gustaría que le pasarais el micro a Seila, que lleva un tiempo. Juan Carlos, Seila. Vale, yo respecto a lo que ha dicho Damián de el formato disco, que no se vende tanto y que se consumen solamente temas sueltos y cosas así. Entre los menores de 30 años me refiero. Sí, bueno, entre los menores de 30 años también te hablo. Aprox, por así. De aplicaciones como Spotify o YouTube incluso. Bueno, me gustaría comentar que aunque YouTube puede ser incluso un tipo de piratería, por así decirlo, donde te reproduces un vídeo con una música 30 veces y no estás comprando el tema en sí, pero hace que conozcas el tema y que ya no simplemente a lo mejor te resulta caro comprarte un disco donde solo te van a gustar 2 temas o solo vas a estar oyendo continuamente 2 temas, o comprar un disco donde solo sea esa banda. Pero a lo mejor el concierto en sí de una banda en concreto, a lo mejor pagar unos 30 euros por ver una banda conocida no te renta, pero irte a un festival donde hay 40 bandas más, sí. Aunque la calidad del sonido obviamente no es la misma en un festival que en un live concreto donde el grupo en sí se puede explayar más o lo que sea. Creo que el tema piratería a nivel de música, no de software, se contrarresta un poco con eso, de que estamos viendo que hoy en día en verano hay muchísimos más festivales de los que habían antes y de que cada año hay muchísimos más. Y lo que los artistas no ganan por no vender discos lo pueden ganar en contratación en directo. Entonces creo que ha cambiado la manera de, como hablabais, de consumir música, de consumirla más en directo y vender una experiencia que tú puedas compartir tanto con tus amigos como si grabas el vídeo para Instagram, para que te vean que has estado en un festival. Sí, que no en tu casa. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo hemos estado comentado antes, ¿no? Simplemente me refería a que el consumo casero, en casa, o de comprar,
es diferente, ni peor ni mejor, simplemente es diferente y te das cuenta y lo que contaba, que al fin y al cabo las experiencias en directo, eso yo creo que como seres humanos nunca van a dejar de existir. Y si hablamos del tema de festivales, podemos estar aquí ya media hora más debatiendo porque ahí sí que hay... Pero bueno, no creo que haya tiempo para ello, ¿no? ¿Tenemos una pregunta más? Sí, yo. Que hemos hablado de la piratería, pero ¿no pensáis que es como muchísimo más nocivo ahora plataformas como Spotify? Porque o no pagas nunca, o cuando a lo mejor pagas 10 euritos al mes, a lo mejor alguien ya se siente satisfecho, en plan, ya he aportado algo al arte, cuando en realidad no se lleva absolutamente nada. Cuando yo creo que estableces una relación más cercana con el artista buscando el blog para piratear su disco que escuchándolo en Spotify, que no recibe ni un céntimo por escucha. O sea, es que a mí, eso, que se hable de la piratería actual, no vosotros, sino en general, cuando sale algún artículo sobre la piratería, o sea, me parece indignante total. A mí me aburre el tema. Porque la piratería, la verdad. No, lo de la piratería, pero es que nadie está hablando de lo nocivo que es el sistema este de eso, de 10 euros por toda la música que esté en Spotify. O sea, para mí eso es lo que está matando a muchos artistas, porque tú eres un artista pequeño y vas a pasar por el aro y quieres que te escuchen y te da igual que pirateen o que te escuchen en Spotify, pero ese sistema solo se lo pueden permitir los que están en la cima, detrás de un equipo, o sea, con un equipo enorme detrás, pero el artista pequeño, ¿cómo lo hace? Quiero decir... A base de bolos. Claro, pero que directo a un artista pequeño... A base de bolos. Sí, pero un artista pequeño que solo va a tener acceso a lo mejor 1000 reproducciones en Spotify, 3000, para eso que pirateen tu disco, porque no te aporta absolutamente nada. Y nadie está hablando de eso, de esas plataformas, que están súper establecidas. A mí eso me parece que es lo que se está cargando... no sé, muchas de las cosas que estamos hablando aquí, para mí surgen a raíz de eso. De grandes empresas que pueden permitirse ese modelo, pero y los demás estamos ahí trepando como se puede, entonces... Yo creo que lo que mató a las tiendas de discos físicas no fue el pirateo, fue lo digital. Entonces... Claro. Y la primera sociedad de autores, que es de finales del siglo XVIII, era una sociedad de autores francesa que lo que hacía era comercializar partituras. O sea, los autores, los músicos, los compositores no contaban, contaba la editorial. Ya existía el pirateo y existía... Que contaba la editorial que comercializaba partituras, y yo todavía recuerdo, he visto formaciones musicales que alquilan una partitura para poderla tocar. Una partitura. Y el que cobraba era el que hacía la partitura, no el músico al final. El que por supuesto. De todas formas, sí que hay muchas voces críticas hoy en día contra las plataformas digitales y contra YouTube, que has comentado antes. Vamos, están en guerra total, porque ahí sí que no pagan ni un duro absolutamente. O sea, y muchas veces cuelgan las personas individuales, cuelgan discos de artistas y ni los mencionas ni nada, y ahí están. Si al final el algoritmo o el propio autor no detecta que están colgados... Pero claro, todo esto... A ver, yo creo que Javier también tiene razón en que estamos en un periodo de transición. Ahora mismo se están probando muchas fórmulas y no todas, como estamos viendo, están funcionando o funcionan como siempre para unos pocos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver durante estos próximos años qué pasa, pero como decía Hal, el grupo hoy en día, si no eres uno de estos que está arriba, tienes que currártelo y son bolos, conciertos, y si te autoeditas tus propios discos, estás con un sello pequeño, venderlos, como por ejemplo, yo me he venido hoy con 3 discos en la bolsa. Si alguien quiere comprar, me quedan un par todavía. Pero ese trabajo de guerrilla, ¿no? De marketing de guerrilla y de el do it yourself, ¿no? Un poco de volver al punk y a la independencia de los años 80, lo que te queda, y poco a poco ir creciendo. Y no queda otra, porque... No sé, es que al fin y al cabo está todo muy trillado. Cortamos el flujo de preguntas y ya simplemente pasaros el turno de palabra. Ya también ha empezado con la promoción. Si también queréis promocionar algo, será genial. Y si no, bueno, pues daros unos minutos para despediros. Empezamos por ti, Clara, que... Bueno, yo nada, decir que estoy súper contenta de haber venido, que me llevé una gran sorpresa cuando me llamasteis, porque soy un outsider dentro de este... Pero que me ha encantado darme cuenta de que lo esencial está fuera de las etiquetas y del marco, ¿no? Y me lo he pasado muy bien. Vamos a presentar a Clara, por favor.
Yo también, muchas gracias. La verdad es que se ha hecho corta la charla. Yo pensaba que nos íbamos a quedar callados y no... Uy, callado, ni debajo. Pero veo que no, veo que aunque seamos pocos, somos interesados y somos comunicativos. Yo creo que lo importante es la comunicación, o sea, ante todo. Muchas gracias por venir. ¿Verdad? ¿A cuánto tienen los vinilos también? Nada, que muchas gracias por esta invitación sorpresa e inesperada. Y sobre todo por participar con gente muchísimo más experimentada, ¿no? Y que tiene muchas más vivencias y experiencias que aportar de las que pueda apoyar yo. Gracias. Y que compréis el disco. Que solo hay 3. Bueno, pues eso acaba de empezar. Luego tenemos a 2 representantes del travoltismo sonoro en estado puro, que lo tenemos ahí, que son Dual Eyes, que dentro de nada hace un live. Y bueno, daros a todos las gracias por asistir. No os vayáis porque el live está bastante guay y bueno, que estamos orgullosos de ser raros. Os vemos mañana y nos vemos en el live. Gracias.